docking, monitor per steps 5 and 6 in 1.102, Dragon approach and retreat monitoring. Station copies in work. Again, we do not have video feed from the International Space Station or Dragon at this time, but teams continue to monitor its approach to the space station itself. We have now left that waypoint 2 hold point of 20 meters away, now about 16 meters from the International Space Station. Bienvenidas a una misión de Sister Universe. Estamos con el acoplamiento de la Crew Dragon de la Freedom a la Estación Espacial Internacional. Misión privada, segunda misión privada de AXIOM, que está Dragon Freedom and the AX-2 crew now moving at 0.2 miles per hour. Muy cerquita, pocos All metros 4 ya crew de la members estación suited and in espacial. their seats preparing for docking. Por temas de satélite aún no hay imágenes. Estamos viendo la sala de control de la NASA. Meters. Copy, 10 meters. 10 metros, 10 metros para el acoplamiento. As Aún you no can tenemos hear, imágenes. the Dragon crew are able to view the status of their docking on the crew display screens, reporting that they are now 10 meters and actually less than 10 meters away from the Node 2 Zenith or space-facing port on the International Space Station. A la derecha, la sala de control de AXIOM. A la izquierda, la sala de control de SpaceX. Recuerden, cuando se haga el acoplamiento, ya ahí pasan a ser monitoreados por NASA, que esta es la sala de control de NASA. Están las 3 salas de control. La tradicional sala de control de la División Aeronáutica Espacial de los Estados Unidos. 5 meters. Copy, 5 meters. 5 metros y no hay imágenes, 5 metros. Still moving 0.2 miles per hour, Dragon Freedom is now 5 meters away from the International Space Station. Again, we do not have video feed of the spacecraft at this time, but team members are able to track its status, and everything continues to go as planned. Dice que deberíamos tener ya algunas imágenes para poder presenciar, pero bueno, quizás tema de satélite, quizás. Habría que ver por qué zona está pasando en la estación The espacial. crew is now 3 meters from the space station. Meters, chop. Copy, 2 meters. 2 metros y no tenemos imagen. CHOP stands for the crew hands-off point, now 2 meters from the station, standing by for 1 docking. meter. Bueno, un metro. Copy, 1 meter. Y va a ser el acoplamiento de momento. No tenemos señal. Ellos tampoco tienen nada, me parece. Soft capture confirmed. Bueno, contacto confirmado. Contacto confirmado. Pero bueno, esta es la señal oficial, And we have confirmation that the AXIOM 2 crew has docked to the International Space Station at 8:12 a.m. Central Time. That self-capture ring now beginning to retract and pull Dragon in Ese toward fue the el movimiento que International Space realizó Station. la nave. Docking coming as the space station itself was flying Ahí se acaba de hacer el 262 docking. statute miles northeast of Japan. A 220 metros. And correction on last, we're still se waiting on hizo el giro. attenuation. Manténgase fuera de la esfera. Continuing to get good reports here from teams on the ground. Again, aboard the International Space Station, NASA's Woody Hoberg and UAE's Sultan Al Nayati continued to monitor the crew as well.
Bueno, como vimos ayer, que hicimos un vivo muy After soft capture is emotivo, muy complete, lindo those 12 con hooks will begin to Daniel drive and Hernández del pull canal Dragon Explorando el Espacio. securely, firmly securing it to Esta the misión Node 2 Zenith port. tripulada con 4 astronautas de AXIOM 2 que despegaron de la plataforma 39A de Cabo And Cañaveral, Dragon, now we have ring retraction in progress. que inicialmente se esperaba que la misión durara 10 días, pero Roger, aparentemente copy. por ahora That's durará the 8. softest docking I've ever had. Ahí escuchamos justamente a Peggy Wilson, me parece, la experiente astronauta norteamericana, pero seguimos sin imagen de origen, ¿eh? Good words from commander of the AX-2 mission, former NASA astronaut Peggy Whitson, now flying her third spacecraft after having flown the Space Shuttle, a Roscosmos Soyuz, and now a Viajó SpaceX Dragon. con el Shuttle, viajó con la Soyuz y ahora está viajando con SpaceX en la Crew. Eso decía la encargada de comunicaciones de la NASA. Oh, perdón, de SpaceX, creo que todavía está haciendo el comando de comunicaciones. Peggy Whitson, comandante; John Joffner, piloto; Ali Al-Qurni, especialista de misión saudí, segundo hombre saudí. En la era del transbordador ya había habido uno, un príncipe. Y la primera mujer saudí. That soft capture ring continues to retract. Again, this is the first stage in docking. Shortly after ring retraction is complete, we will move into the hard docking portion. This is when those 12 hooks, 2 sets of 6, drive and firmly secure the spacecraft to the Node 2 Zenith port. Again, just a few weeks ago, the Node 2 Zenith port was occupied by another SpaceX Dragon. Dragon was relocated by the Crew 6 crew who arrived on that spacecraft from the forward port, or from the Zenith port, where Dragon Freedom now is, to the forward port. En el chat, Rosa Sierra. Again, we expect the AXIOM 2 crew to live and work aboard the International Space Station for about 8 days before beginning their return confirmado journey recién, to ¿eh? Earth. 8 días estarán en el espacio. Saluda a Más de Rosa, desde Tarragona; Gabriel Orellana, desde Santiago de Chile; Nata Ochoa, buen día. Se saludan entre todos ellos. Bueno, muy curioso, ¿eh? Transmisión oficial, pero a ciegas prácticamente. No se ve la conmoción general detrás de los vidrios en SpaceX. Ring retraction complete. Saludos a Gabriel Orellana, entonces también. Ocho días, ¿eh? Se esperaban estar 10 días. Bueno. We have confirmation that the ring retraction is complete. Confirmación de que ya se retrajo el anillo que se usa para hacer el acoplamiento. Todos los pasos previos, que va a llevar todavía un ratito para poder abrir las compuertas. Primero hay que descompresurizar. In addition to the ring retraction and these hooks driving, an umbilical will also be connected from Dragon to the International Space Station. This will allow power to flow from the space station to Dragon itself, so that Dragon is no longer relying on battery power, that power being gathered from the solar cells around the base of its trunk. El poder de energía de la estación espacial. Ya no se usa más la batería interna de la Freedom. Todos esos son los pasos que se están dando en estos momentos. Todo en la previa justamente de un movimiento que estaría buenísimo tener por lo menos visto desde. Again, we are in a handover of our satellites for KU, which is what brings down our video. We do have audio communication with the crew through our S-band. Solo tenemos comunicación de audio, dice. No estamos con video. Ellos seguramente tengan ahí que no estemos viendo nosotros, pero bueno. MCS configured, proceeding with
Bien. Bueno, ya está el proceso entonces del docking. Ya Teams reporting acoplaron. that we're properly configured for hard capture. Again, this is 12 hooks, 2 sets of 6. They will drive the first 6, and those are firmly latched. They will then drive the next 6. We do see those first 6 hooks now starting to drive. Bueno, selección que tuvo que ver, de los primeros candidatos estuvo el 8 de noviembre de 2021, ya hace un año y medio que fueron seleccionados estos astronautas, aunque la confirmación de los saudíes ocurrió a comienzos de este año. Lanzado en el Centro Espacial Kennedy, inicialmente estaba pensada para una misión de no más de 14 días, pero se redujo a 10 y ahora se redujo a 8. Y tuvieron suerte de poder lanzar ayer, porque si no, por una cantidad de compromisos que ya tiene justamente la estación espacial, el envío de provisiones próximamente en una nave autónoma de crew, entre ellas haría sino que hasta agosto no hubiera sido posible otro envío. En teoría, el discurso oficial dice que la NASA y los socios internacionales revisan la selección de astronautas privados que propone AXIOM como ese estándar para cualquier tripulación de estación espacial. Los miembros de la tripulación se someten a pruebas de calificación médica de la NASA para ser aprobados para el vuelo. The first 6 hooks continue to drive in the hard capture process. Again, after these, we'll have another set of 6 before we can officially declare that Dragon is firmly secured to the International Space Station. Everything continuing to go as planned this morning. Again, docking coming at 8:12 a.m. Central Time. En esta nota, que era justamente cuando fue seleccionada la crew, we have confirmation that the first set of 6 hooks have now closed and the second set are driving. Bien, yo lo que lamento es que no tengamos imagen, pero bueno. Esta misión dice está sujeta a la política de precios actualizada de la NASA, que me encantaría saber cuál es la política de precios, para misiones privadas de astronautas, que refleja el valor total de los costos para la agencia que están por encima de las capacidades de referencia de la estación espacial. Y hablamos ayer con Dariem, ¿no? Esto es hoy por mí, mañana por ti, porque cuando 2030, que se ha extendido la misión de la Estación Espacial Internacional, se acabe, va a plegarse a la estación 2 módulos de AXIOM, que luego justamente se van a desacoplar y van a ser la primera estación espacial privada, de por lo menos de AXIOM, porque aparentemente estaría la Haven primero, pero que sería donde posteriormente los astronautas de NASA también podrían ir. Estación privada, pero se ve que es un acuerdo que, como decía, again, this view from Mission Control Houston as teams are monitoring the docking of Dragon Freedom to the Node T0 on the space Big Loop on facing behalf port. of the Expedition 69 crew. Peggy, welcome back. Bueno. John, welcome to the International Space Station. Peggy, And Ali, bienvenida nuevamente. Ahalan wa sahlan. Y bueno, y dijeron las bienvenidas a cada uno de los 4 miembros. We're really looking forward to working with you guys this week. Likewise, we'll see you guys very soon. Ahora vamos a buscar, a ver si tengo la posibilidad, si la NASA está transmitiendo exactamente lo mismo que SpaceX. Yo creo que sí, que todos están transmitiendo lo mismo, porque tiene el logo de AXIOM arriba. Déjenme chequear, confirmar. And we have confirmation the second set of hooks has closed from Dragon on the International Space Station, meaning hard capture is La NASA complete. está streameando exactamente lo mismo. Esta es una misión conjunta. Ahí vemos las 3 alas. Lo que me parece curioso es que no tengamos, en este caso, como en casos anteriores, ninguna imagen desde la estación espacial. Dragon Station, hard capture complete. Bueno, la captura es completa.
No, ya no. Está totalmente acoplada ya, Rosa. No tenemos imágenes del acoplamiento. Sí hubo Hard capture imágenes. is complete. Dragon is firmly attached to the International Space Station. It's home for at least the next 8 days. Bien, ahí están confirmando lo mismo que ya habíamos dicho. 8 días será la estancia de estos astronautas NASA astronaut privados. Woody Hoberg on the space station side will now move into preparing the hatches for opening. Again, that takes about a 2-hour process. The vestibule needs to be pressurized, the area in between the space station and Dragon. Ahora es un tema de presurización. Coming up, the AX2 crew will have the chance to doff or take off their spacesuits, maybe get into their flight suits before they float aboard, and we begin our welcome ceremony. Bien, también está el tema de todo el cambio de los trajes que tenían el traje espacial. Una vez que la presurización se completa, se los pueden retirar para poder pasar de una nave a la estación. Y ese es el proceso que se está realizando en este momento. Eso lleva sus minutos, así que aprovechen, como siempre decía nuestro amigo Dani, aprovechen este momento para tomar algo. Son 10:25 en este momento aquí en el Río de la Plata, de donde estamos retransmitiendo. Seguramente en la costa del Pacífico sean las 8:20 por ahí, 8:25, así que hay gente que se está levantando con nosotros. Todos los amigos que miran desde el lado de Chile, Perú. Ni que hablar, los que están, bueno, en horario justamente del este de Estados Unidos, que aún no se han levantado seguramente. Lunes 22 de mayo. Ahí tenemos totalmente tranquilidad absoluta en el equipo de control. A la izquierda, SpaceX, a la derecha, AXIOM. Docking sequence complete. Crew Dragon Freedom, Peggy, John, Ali, Ray. Bueno, congrats on this historic achievement. Welcome to the International Space Station. Bienvenidos a la Estación Internacional, dicen. Ya está todo completo. Thanks. We really appreciated flying with SpaceX. It was a lovely ride, and as I mentioned, it was the fastest docking I've ever felt. Very well done. Bueno, Thanks to everyone for getting us this far. Todo el proceso. Thanks, Peggy. We do aim for excellence, and on behalf of SpaceX, it's been a pleasure working with Gracias you. por viajar con And just a little bit of SpaceX, trivia for you. dice, This was the fastest launch to dock time for a Crew Dragon, beating our previous record from Crew 4 by just 9 minutes. Ground will be enabling hardline power and comm connection A ver shortly, si no me equivoco, le and están you are diciendo good que to fue el dock seats récord. per procedure 4.012. Ground will be taking cameras external. Ahora sí, Copy 4012 in work. le acaban de avisar varias cosas. En primer lugar, le dieron la bienvenida como si fuera justamente un transporte aeronáutico común. Peggy ya ha estado varias veces en la estación. Es la mujer con más experiencia en el espacio y con más horas de caminatas espaciales. 63 años para ella. Y le señalaba la bienvenida y le decía que, según sus registros, es el acoplamiento más rápido que se ha realizado en la historia. Dragon on ground, no response required, cameras are external. Bueno, ahí está hablando ya. Ya pasa a tener control ahora sí la estación espacial, o sea, la NASA. Vamos a ver seguramente más esta sala de control oficial. Allá hay uno que le está dando frío. No sé qué están buscando. Es lo que hablamos ayer con Dariem, ¿no? Now that all the hooks have driven and the soft capture ring has been stowed, docking is officially complete. The crew is go to doff their suits. Todo el equipo de That's AXIOM why ya the está teams on the ground más have told relajado. them the cameras are not live at this time inside the cabin. Again, we still do not have video from the International Space Station at this time. It looks like No hay we'll regain cámaras shortly. internas The space en station vivo. itself is in an orbital nighttime. Now flying 261 statute miles over the Pacific Ocean. Están sobre el Pacífico, docking this dicen. morning Vamos a ver at si les puedo 8:12 mostrar a.m. en dónde están Central Time. exactamente. As noted by SpaceX, Dice the Gabriel fastest Orellana que ya docking se ha on levantado record for a crew desde launch las to the 5 International de la Space Station mañana. on Dragon.
Esperen que le voy a mostrar por dónde está transitando la ISS en este momento. Vamos a mostrarle las dos formas de poder observarlo. A ver, voy a poner una que es ISS Tracker. Están efectivamente por el Pacífico. Vamos a ponerlo en metros. Están a 421 kilómetros de altura, a una velocidad de 27.567. Recuerden que la órbita, bueno, pasa que al llevar la esfera a planiferio. We also have confirmation that the umbilicals have attached from Dragon to the International Space Station. Again, these allow power to flow from the space station to Dragon, as well as data and other telemetry. When in free flight, Dragon uses power gained from its solar arrays and is stored and used from batteries aboard the spacecraft. So connecting to these umbilicals allows it to rely on power generated from the space Bien, station. están hablando de lo que ya habíamos comentado, de la generación de energía. Ahora depende de la Estación Espacial Internacional. No, comentaba que, bueno, el tema que siempre lo han trabajado los profesores de geografía, ¿no? El hecho de transformar esto en un planiferio hace que cuando uno vea la órbita alrededor de la Tierra, se vea como si fuera una onda, ¿no? Bueno, se aproxima la ceremonia. Ahora sí, dicen. But this hatch open process takes about 2 hours. Uy, la apertura va a demorar todavía un par de horas, dice. No me... Eso. Bueno, lo que comentaba es que la altura a la cual va la estación espacial, eso obviamente se incide a partir de de qué parte pasa la órbita por la Tierra, ya que la Tierra no es una esfera exactamente, no es una pelota exactamente redonda, sino que, bueno, había hace poco... A look ahead at the steps that will be happening over the next couple of hours. Again, Woody Hoberg, NASA astronaut on the space station, is prime for these operations and bringing the AX-2 crew on board. Now that we're docked, he is securing some hardware, and then we'll move into hatch operations. First, he will open the large hatch at Node 2 Zenith. That'll give him access inside the pressurized mating adapter. He will then help pressurize the vestibule. That's, again, the small space between the hatches on Dragon and the space station. Of course, this was previously exposed to a vacuum prior to docking. We need to fill it with air, make sure its pressure is nearly equal with the atmospheric pressure on Dragon and the station. Se presuriza, se limpia. Así es la Tierra realmente. Por supuesto que le faltan los océanos, ¿no? Pero la forma real de la Tierra, por supuesto que las partes donde vemos, ven que lo voy a poner otra ahora. Dragon SpaceX, I had you 5x5 on the cabin mic, but I am seeing that you have both ground and ISS set to PTT. Miren lo que es eso. Ahí se nota la profundidad del océano Índico, si no me equivoco, es el que está allí. Okay, on the big loop, cabin mic from Dragon. And I have you 5x5. How me? Por supuesto que por algo. 5x5, thanks. Por algo se trata de hacer los lanzamientos espaciales en la zona de la Guyana Francesa. Porque mientras más cerca se está, menor cantidad de combustible hay que emitir para los lanzamientos. Houston is with you on 2. Bueno, y este es otro de los spot detection. Just looking for your go in step 1.1. Stand by 1, and we are checking on that now. Recuerden que cada órbita que hace la estación espacial demora 90 minutos. Va a pasar por Tierra del Fuego. Está indicando cada 90 minutos, o sea, cada 1.5 horas es que se hace una órbita. En esta órbita pasará muy próximo a Ushuaia,
As you heard, teams on the ground communicating with the crew still aboard Dragon Freedom. Peggy Whitson took a chance to test out the cabin mic rather than the microphones they've been using in their Houston, on seats the now big that loop. they've You are docked go those. for 1.1 of procedure 2.102. Bueno, ya les voy a comentar ahora cómo queda. Go in step 1.1 of 2.102. Toda comunicación de audio no habrá por ahora hasta la ceremonia And that oficial. voice being Imágenes. NASA astronaut Woody Hoberg communicating with Justin Cartledge here on the ground, his Capcom, the capsule communicator. That's the person speaking with the astronauts aboard Se the despeja International todo lo Space que Station. se dice, bueno, se limpia todo para Woody is now el stepping área through some de procedures, apertura de las including compuertas. he will get access inside the pressurized mating adapter and then pressurize the vestibule. We want to make sure the pressure is almost equal with the pressures on board Dragon and the station. He'll use a small valve on the station's hatch to slowly introduce air into the vestibule. Flight controllers here in Houston will monitor the pressure and temperature readings inside and verify that everything Todo lo que is se está haciendo leak-free ahora es before we la get ready to open presurización the que hatches. sea Again, it's about a igual 2-hour entre process la to get everything crew, pressurized and checked entre out la before we Dragon open the y la hatches. estación espacial. And following that hatch open, we'll have a welcoming ceremony with all 4 AX-2 astronauts, as well as our 7 crew members living aboard the station. So, if it's not too early for you to do some math, yes, that is 11 people that will Entre be living aboard ellos the International Space y los Station for 7 at least the miembros de la next estación week. espacial, que ahora voy a comentarles cómo está compuesta en este momento. Vamos a poner un poco de... Está complicada la mañana por acá, ¿eh? Complicadita. Vamos a dar un poquito de música de fondo porque esto... Houston Station Node 2 overhead hatch open. Houston copies. Ahí tienen los Audi que viajaron cada uno a un extremo. En el medio, John Schaffner y Peggy Whitson. Again, we are live covering the arrival of the AX-2 crew to the International Space Station. This is the second private astronaut mission Bueno, that has está visited the comentando International las Space Station particularidades que ya following hemos señalado. AXIOM 1 flight last Segunda year. misión privada a la estación espacial de AXIOM. Our crew members aboard Dragon Freedom today include former NASA astronaut Peggy Whitson. Up until now, she has spent 665 days in space, so she's looking to add to that total. It's more than any U.S. astronaut and more than any woman in the world. Mucho más She's que joined by cualquier pilot John mujer el Schaffner. tiempo que lleva Peggy Whitson en el espacio y que lo está ampliando a partir de este momento. And the 2 mission specialists representing the Saudi Space Commission are Ali Al-Karni and Rayana Está presentando Barnawi. a los dos Audi. Houston Station on 2, we're ready for step 2.2 on your go. Peggy Whitson, que lleva el récord de 665 días, 22 horas y 22 minutos en el espacio. Bueno, ahora está ampliándolo, You are go 666. at 2.2. 63 años para ella. Copy, go. As we hear NASA astronaut Woody Hoberg stepping through the procedures with the ground's go, he will begin pressurizing the vestibule shortly. Ella viajó con Miguel López Alegría. In the meantime, NASA astronaut Frank Rubio continues to conduct some hardware servicing on the space Dragon, station. SpaceX on the big loop. If desired, reference procedure 4.400 for monitoring vestibule pressurization. Para poner un ejemplo, Cristina Koch, la famosa y experiente astronauta, incluso seleccionada ahora para la misión de Artemisa,
para Artemisa 2, que tiene 44 años, lleva un tiempo en el espacio de 328 días. Y Peggy Whitson lleva casi el doble. Creo que más que nada esta tripulación es muy simbólica, ¿no? Ampliar el récord de Confirmation from teams on the ground that vestibule pressurization has begun. Again, this is the small space between the, las presiones ya están equiparadas. The Dragon hatch and the space station hatch. We want to bring that up from vacuum to about 14.7 psi. That's about the same pressure as the International Space Station, approximately the same pressure we're used to here on Earth. Astronauts on the space station live in a mixed nitrogen-oxygen environment, again, very similar to what we have on Earth. And Dragon station on the big loop, no response required. ISS power connection established. Saludos Alexander G. Qué felices en la foto, pero luego sufriendo estaban los Audis mientras esperaban el despegue. Sí. Bueno, no sé, el piloto de F-15 en realidad no se lo dio tanto. Houston copies 1339 GMT. Lo que sí me ha decepcionado un poquito es el tema de las imágenes. Claro, es una misión privada, quizás una misión oficial tenga los permisos para todo esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva la estación en órbita? 8.949 días. 7 horas, 21 minutos y 27 segundos. Le voy a poner, mientras, bueno, no cambia mucho ahí en pantalla, les muestro. Actualmente la estación cuenta con Frank Rubio, con Dmitry Petelin, con Sergei Prokofiev, con Stephen Bowen, con Warren Woody Howard, con el Sultán Al-Neyadi y con Andrew Feyayev. Los ponen todos juntos para no distinguir cuáles son, para no hacer distinciones en ese sentido, no hacer distinciones entre los enviados por Rusia y los enviados por las misiones de NASA o los europeos presentes. Es algo convencional que se suele hacer. You can see some movement, and we have our view back of Dragon. A estos 7 se unirán entonces por 8 días los 4 astronautas que están ahora acoplados recién por ingresar a la estación. As we see a sunrise in the background, this view of Dragon Freedom with the AX2 crew aboard docked to the Node 2 Zenith port on the International Space Station. Again, that docking coming at 8:12 Ahí la vemos por a.m. primera vez Central Time. acoplada. Por primera vez vemos justamente. The crew inside are now out of their suits. They are preparing for ingress to the International Space Station. Again, this is a process though, so we are pressurizing the vestibule, the space between the two spacecraft. And if you see some color changes, that's because the International Space Station and Dragon are now flying into an orbital sunrise. They are 268 statute miles over the South Pacific Ocean. Now that they're docked, these two will travel 17,500 miles per hour together, seeing 16 sunrises and sunsets a day. So the AX2 crew is certainly in for a treat for their planned 8-day stay. Cada 90 minutos se hace un giro a la Tierra
la cantidad de puestas de sol que ven desde la estación espacial es espectacular. Si querés disfrutar justamente de eso, es una forma. Insisto, justamente decíamos, para los que están amaneciendo en América del Sur, bueno, ahí estamos justamente por llegar a tocar desde la visión que tenemos allí. En minutos estará pasando sobre el territorio chileno, luego sobre Tierra del Fuego, Argentina, y ahí sí tendremos una pasada. A ver si hay una pasada, me parece, por sobre territorio uruguayo. A esta hora igual ya el sol ha levantado aquí. Son las 10:44 en el Río de la Plata. Así que dificilísimo poder visualizarlo. Utópico sería. Bueno, por lo menos tenemos una imagen externa. Ahí cuando está amaneciendo entonces. ¿Por qué se hace generalmente en el horario el acoplamiento cuando está... Here in Mission Control Houston, teams are handing over from the Porque Orbit los 1 sensores que shift tiene to the la Orbit 2 Dragon shift. trabajan We have mucho had Marcos mejor Flores as our para flight el director this acoplamiento morning. He will automático be handing over to Vincent Laporte. en la oscuridad. Pero bueno, nos perdimos las imágenes desde la estación espacial del acoplamiento. Bueno, los que son nuevos en el canal les pido suscribirse, que es totalmente gratuito. Ahí voy a compartir algunas imágenes hasta que ellos cambien un poquito, porque si no, no Again, activan. Woody Hoberg aboard the International Space Station is leading the team's... Freedom, Houston, stand by for hardline audio config. Bien, ya está el audio configurado de la estación espacial, dicen desde la ISS. La altura 434 kilómetros. A 27.539 kilómetros por hora en este momento. Después fíjense eso, justamente cómo va cambiando la velocidad de acuerdo a qué parte orbita la estación. Cada tanto hay que darle impulso con son los Soyuz que siguen todavía dando impulso a la estación espacial para elevarla. Recuerden que está orbitando y que eso va... NASA astronaut Woody Hoberg working to pressurize the vestibule, the space between the hatches. Un riesgo fuerte de Again, que this si takes about 2 hours no se la before impulsa, the crew members float choque contra aboard la basura the espacial, International contra Space satélites. Station. All 4 Axiom 2 crew members still in Dragon Freedom, as you see there, docked to the Node 2 Zenith port. Es un sorteo. Once they float aboard, they will conduct a welcome ceremony with all crew members before heading into a safety briefing. Bien, estamos esperando la ceremonia These private de astronauts ingreso trained y luego for la ceremonia many de recepción. contingency scenarios down here on the ground, but the teams aboard the International Space Station will help show them different locations and procedures now that they are on orbit. Later today, the Dragon Freedom crew will work to transfer some cargo from Dragon to the International Space Station. That includes some of the scientific research they'll be doing this week, as well as muy hardware or tempranamente. food needed. Primer día para acostumbrarse, pero después ya empezar a trabajar. La temperatura dentro de la estación espacial ronda los 23 grados, pero suele variar entre los 18 y los 26. Sin el sistema de control térmico interno de la estación espacial, las temperaturas irían desde 121 grados cuando le da el sol a menos 157 grados cuando no le da el sol. Así que imagínense también, ya lo hablamos en su momento con Daniel en las transmisiones que hacía de las largas caminatas espaciales,
lo difícil, ¿no? Todo el trabajo que tiene que hacer el traje espacial para las caminatas. La variación térmica absolutamente increíble. Desde los 121 grados cuando da el sol a menos 157 grados. Bueno, ya está casi tocando tierra, entre comillas, la estación espacial, pasando por Tierra del Fuego. Luego la órbita pasará por el Río de la Plata, aparentemente. Vemos imágenes ya, ahí está, mucho mejor. Ahora sí, las cámaras externas de la estación espacial nos permiten ver a la Freedom, que ya había estado previamente en misión en la estación espacial. Tuvo una estación espacial que se aplazó su permanencia hasta el 2030, pero a partir del 2030 justamente los dos módulos de Freedom, que todavía no están, antes de mandar los dos módulos, lo que hará AXIOM, decía Freedom, AXIOM mandará dos misiones más tripuladas, la 3 y la 4, luego mandará los primeros módulos que por ahora son anillos externos que ayer nos mostraban en la transmisión oficial del lanzamiento. Nos comentaba hace instantes la transmisión no oficial que fue un récord en llegar a la estación y acoplarse por 9 minutos. Igual fueron casi 15 horas y media, creo. Bueno, muy bien, ahí estamos viendo a la izquierda de la pantalla la animación del ISS Tracker. También pueden buscar Spot Detection, The Station. 27.540 son los kilómetros actuales de velocidad. Velocidad de órbita. Por eso siempre vemos cuando hay que poner un satélite de Starlink que a esa velocidad tiene que llegar aproximadamente para evitar justamente su caída mucho antes de tiempo. ¿Cómo será después? ¿Qué tema ese? ¿Cómo será luego desorbitada la estación espacial? Porque nunca se desorbitó algo tan pero tan grande. Imaginamos que se irán separando los módulos. ¿Quién lo hará? ¿Cómo lo hará? Todo el equipamiento, además, equipamiento de investigación que, más allá del reingreso, se quemen varias Freedom cosas. Houston on the big loop for a comm check. Hardline audio configuration is complete. Bueno, están con configuraciones de audio para todos los contactos. Freedom has you loud and clear on the big loop hardline. Bien. Pegue que sigue contactándose allí. Ahora vienen. Good news. Están diciendo que está muy bien el audio. Están chequeando todo eso. Porque ahora viene lo que es el ingreso. Todo muy protocolar, por supuesto. Bueno, tocando ya sobre América del Sur. El fin del mundo. La ISS pasando por lo que se llama el fin del mundo. And Dragon SpaceX on the big loop. Permission to come on board with cameras. Bueno, cámaras a bordo, chequeando por cámaras a bordo. Ahora sí. Esperemos que sí sea. Coméntenme. Come on board now, but we'll probably have to ask you to go away again in a little bit. Welcome aboard. Bienvenidos a bordo, dicen Copy desde la that. estación. We'll keep them exterior until you're ready. Okay, thank you. Agradece Peggy. Todo muy protocolar. Se sacan los trajes que van de SpaceX. Algo más cómodo, más sencillo. Ya Peggy tiene mucha experiencia, entonces es la mujer con más experiencia en el espacio. La primera vez para los Recently you saudíes heard a call y from para John Joffner.
Mission Control in Hawthorne at SpaceX headquarters, checking with the crew to see if they could turn cameras on the spacecraft. They'll hold off for a little bit longer on that, but we still have all 4 crew members aboard. It has now been 41 minutes since they docked to the Node 2 Zenith port, making their official arrival at the International Space Station. Recuerden que por los horarios, los rusos tienen otros horarios is preparing the A-Pass hatch for opening. Les cambia totalmente para saludarlos, para hacer la conferencia conjunta y todo. Les cambia totalmente el horario de sueño. Dragon on the big loop, just to let you know, we've got all four suits drying. The shortest timer is at passing 7 minutes right now. Vamos a cierrar y se supone que están acoplados. Sí, están totalmente acoplados. Lo vemos ahí en pantalla. Qué pena no haya imágenes mejores. Pasa que acoplaron en el horario de oscuridad. Ahora sí que hay imágenes. Miren qué precioso el fondo. Tienen que ver si yo no estoy interrumpiendo nada en pantalla. Vamos a chequear un poquitito. Voy a salirme yo para el otro lado. Ahí. Me voy a poner de este otro lado. Ah, bueno, yo estoy como si fuera congelado. No me avisaron nada, che. ¿Por qué estoy congelado? Ahí. A ver si puedo ponerme un poquito así. Ahora capaz que sí. Ahora sí no estoy congelado. Para lo que cambia igual. Como ven, el cono que se había ya ayer se había abierto. Permite que el anillo de extensión de acoplamiento. Bien, tornado. Ahí, esto es bien para el terraplanista, ¿no? La curvatura de la Tierra. Las capas de nubes en la atmósfera. Ingresamos en el día entonces. Decíamos temperatura de cuando está el sol dándole de frente 121 grados en el exterior, ¿eh? Mira que tomas, para sacar una captura. Es brillante. En la misma nave Freedom volverán entonces en 8 días. SpaceX mandará una misión de abastecimiento próximamente. Again, you're watching live coverage of the AX-2 crew arrival at the International Space Station. The crew docked Dragon Freedom to the Node 2 Zenith-facing port this morning at 8:12 a.m. Central Time. And that view... Food inventory and water inventory. Se está haciendo se hace todo el control de comida, el inventario. 203, 5 bottles, 207, 4 bottles. Hacen todo el inventario de llegada. Digamos que es el episodio de aduanas, Están haciendo aduanas en la estación espacial. Comenten cómo está el audio. Esto es muy curioso, es como si dijera. Bueno, traemos 5 botellas, 20 bidones, 5 pizzas, 313, 307, and 315. ¿Por qué no? Un control de aduanas. Thank you. Es muy gracioso otra vez. Control de aduanas en la estación espacial. Bueno, el sol empieza a darle de lleno, de lleno. A ver por qué parte van. Creo que están pasando por sobre mi ubicación. A ver,
si lo puedo poner en pantalla. Efectivamente, ya han dejado ya tierra. Qué rápido han pasado ya por América del Sur. Bueno, 27.000 kilómetros, 555 la velocidad actual. As you just heard, A 429. Saudi Ven como Space a medida que se sube astronaut Rihanna Barnawi reporting los out the kilómetros de inventory altura aboard Crew Dragon. disminuyen. En el pasaje por Tierra de Fuego Everything estaba a is meticulously 434 tracked aboard hasta the space station and 429 Dragon as kilómetros well, de so she altura. was reporting which meals and snacks had been Mientras consumed más cerca del during Ecuador, their por supuesto que la altura approximate 16-hour va a ser flight from menor. launch last night at 5:37 p.m. Eastern Time to docking this morning at 9:12 a.m. Eastern Time. Bueno, se apronta todo para el encuentro con Frank Rubio, con Stephen Bowen, con Buddy Howard, con Sultan Al-Neyadi. No tengo datos de Sultan Al-Neyadi. Con Andriy Fedyayev, con Sergei Prokofiev y con Dmitry Petelin. Y acá el más conocido creo es Frank Rubio, ¿no? Frank Rubio, seleccionado por la NASA en 2017. Para unirse a la clase de candidatos a astronautas 2017, ingresó al servicio en agosto de 2017. Está actualmente se está entrenando para una misión en la estación. Bueno, esto ya es viejo la nota, ¿eh? Viajó a bordo de la Soyuz, nativo de Florida, se graduó en la Academia Militar de Estados Unidos y obtuvo un doctorado en medicina de la Universidad de Ciencias de la Salud de Servicios Uniformados. Antes de asistir a la Escuela de Medicina se desempeñó como piloto de helicóptero, un Blackhawk, y voló más de 1100 horas, incluidas más de 600 horas de combate y tiempo de peligro inminente durante despliegues en Bosnia, Afganistán e Irak. El Dr. Rubio es médico también de familia, certificado por la Junta y cirujano de vuelo. Uy, este hombre es el que vale, ¿eh? Donde haya un tema médico, Frank Rubio es el encargado. En el momento de su selección, prestaba servicio en el 10º Grupo de Fuerzas Especiales Aerotransportadas en Fort Carson, Colombia, ¿no? Bien. Bueno, el expediente, entonces, Frank Rubio, muy completo. Porque la otra vez preguntaban qué requisitos había que tener para ser astronauta. Como ven, puede ser ingeniero, puede ser bioquímico, piloto con seguridad, tiene que saber conocer de todo. Y en este caso también medicina, sobre todo. Así que hay que ser un hombre muy completo, me refiero a un hombre o una mujer muy completo, para poder estar en una misión, por supuesto, de investigación, como la mayoría son en la estación espacial. En este caso, como una misión privada, la AXIOM 2. Voy a seguir leyendo sus comentarios. Buenas imágenes, dice ahora Rosa Sierra. Dice Alexander, ¿puede ser que las imágenes no sean HD? No, a ver, quizás se me haya desconfigurado. Están en HD, ¿eh? Yo los tengo en 1080. Los tengo en 1080. No lo elevo más porque no quiero que se nos interrumpa, pero bueno, elevo un poquitito más. Están hasta en 4K en SpaceX y en la NASA. Pero el tema es, más allá de que lo pongan en 4K, la transmisión justamente del espacio. Again, you're watching live coverage of the AX-2 arrival at the International Space Station, the second private astronaut mission to visit the space station following the AXIOM 1 flight last year. Saluda a Currently Libardo, aboard Dragon buenos días de Freedom, which you Colombia. see on your screen attached to Llegas the tarde para el station's acoplamiento, note pero igual no te pierdes nada, Moy. Commander Peggy Whitson, pilot John Schaffner, and mission specialists Ali Alkarni and Rihanna Barnawi. Pero no es un tema, Alexander, de AXIOM o de SpaceX o de la NASA. Es un tema que las cámaras que están colocadas afuera, por más que sean cámaras de 4K, la transmisión en la Tierra depende mucho de los satélites. SpaceX on the big loop for procedure 4.400.
Estamos más cerca de la apertura. Ahí empieza a aparecer gente, ¿eh? Ahora empieza a aparecer so cerca. we're getting close to finishing en the leak check, SpaceX. but you have a go to perform Section 5 for the dock waste system configuration. Pero Alexander, el tema del acoplamiento, que es verdad que perdimos imágenes, es que lo hicieron en horario nocturno, como lo llaman ellos. Así tenemos una nueva cámara, ¿eh? Copio. Por un lado es una visión privada. Vamos a bajar un poquito el volumen de ellos. Igual no están todavía. We heard Peggy Whitson earlier say that the crew has doffed their suits. They are now in probably their flight suits ahead of heading into the International Space Station. El punto es que acoplaron de noche porque los sensores de la crew son mucho mejores para acoplar cuando no está el sol dando de frente. Recuerden que estas naves, a diferencia de las Soyuz, hacen acoplamiento automático. Sí, pero es acoplamiento automático, sea privado o sea en la NASA. And we watch for things like wave height or wave cadence, as well as wind speeds, to ensure that the crew have the safest and most comfortable landing possible. Lo ideal hubiera sido que la parte final, si hubiera estado con un poquito más de luz y nos hubiera mostrado imágenes. Bien, hermosa la crew. Veíamos el tamaño interno en las imágenes. A ver si les voy a mostrar un poquitito. Déjenme buscarla y ya les comparto. Porque ayer de noche, cuando ya estábamos todos durmiendo, hubo un nuevo contacto con la tripulación de AXIOM 2. Estuvieron haciendo algunos videos. Un saludo en cada uno en su idioma. Los saudí, por supuesto. Creo que una se comunicó que en árabe. Todo muy promocional. Le voy a mostrar imágenes. Acá están un hilo de Frontera Espacial sobre esto, justamente mostrando las primeras imágenes cuando todavía no se había cerrado la escotilla. Esas imágenes que veíamos que los ninja capturaban. Bueno, ahí tenemos alguna de ellas. Saludando. En el extremo los saudíes, en el medio John Joffner y Peggy Whitson. Peggy Whitson, John Joffner, Ryan Barnawi y Ali Al-Qarni. Estamos esperando los instantes de apertura de las compuertas. Ya están presurizados adecuadamente. Estaban haciendo un inventario de las cosas que se estaban por ingresar a la estación espacial. Luego se hará la conferencia de recepción. Veremos hasta cuándo podemos estar transmitiendo todo esto. Una ceremonia que en total lleva su tiempito, ¿eh? ...68 años para él, para John... ...piloto de automovilismo... Station Houston on the big loop. We have a good leak check. ISS is go to complete vestibule equalization and open the APAS hatch at step 3.1 or procedure 2.102. Bien. Ya está todo listo para la apertura Station copies go in 3.1. de las compuertas. Quiero mostrar alguna foto de lo que fue ayer el lanzamiento, porque hemos visto las imágenes, compartimos ayer el directo con Darien
pero las fotografías de fotógrafos espaciales, por ejemplo, que voy a compartir ahora, trabaja para Space News. Déjenme que les muestre un poquitito lo que fue. Esta fotografía es increíble. El momento del despegue del Falcon 9 en Cabo Cañaveral, en la plataforma 39 de SpaceX. En el momento, for those of you just joining our coverage of AXIOM 2 crew in our SpaceX Dragon Freedom capsule, which is what you see there on your screen, has successfully docked to the International Space Station. De vuelta otro resumen por la gente que se integra. Had a new record time for SpaceX operations. We actually beat the Crew 4 record from liftoff to soft capture. Our record time now is about 15 hours and 35 minutes from liftoff to soft capture. So basically the most efficient and fastest transit to the International Space Station from Pad 39A. That's a beautiful view there of that Dragon Freedom capsule. This is docked at the Node 2 Zenith port. Con la nariz acoplada. The Crew 6 capsule, until about a couple weeks ago, was docked to this same port. Una misión de 8 días, we did a port relocation maneuver with the Crew 6 crew. Van a tener que realojarse en pocos días para que venga la otra misión. By doing so, we were able to clear this Zenith port for the AX-2 mission, as well as the upcoming CRS-28 cargo resupply mission. Although it might look stagnant if you look at it quickly, we can see planet Earth rotating slowly behind, or rather under, the Dragon capsule and the International Space Station. There at the bottom of the screen, you can kind of make out the Canada arm, which is the robotic arm that the crew on board station will utilize in order to remove cargo from the unpressurized section of Dragon located in the trunk, which is essentially the top half, in this orientation, the top half of the Dragon capsule. Of course, when we are sitting at the launch pad or other conventional views of Dragon, it's the bottom half of Dragon. But really, it's that half black, half white cylindrical portion of Dragon that you see there. Voy a tener que bajar un poquito la pasar a 1440, pero no va a cambiar. This view is also great because you get a really clear view of the nose cone and all of the hardware that the nose cone protects during no hubo acople. No hubo imágenes del acoplamiento. Esperen que quería compartirles algo que lo perdí ahora. Ahí va. Of course, we got some ambient noise here at SpaceX headquarters as our first shift operations are well underway. Y van a ver, lo voy a compartir un poquito más grande. Eso que va allí es el Falcon 9 de ayer. Y aunque no crean, y se ve como un solo punto en la pantalla, era un día brumoso, parece que en Leiden, en Países Bajos. Pero eso que parece solo un solo objeto, lo dividen luego y lo ponen en una nueva foto. Y vean que está la Crew por un lado y el Falcon 9 ya en la separación. El momento, el fotograma ampliado desde casi el final de la entrada de la sombra, con poco esfuerzo, y se pueden separar dos objetos: el escenario superior del Falcon 9 y el Crew Dragon. Muy curioso esto, gente que es especialista, que nos muestra panoramas de la Tierra muy difíciles de percibir para una visión normal. Es imposible prácticamente. Aún con un telescopio muy bueno, tenés que tener un formato de seguimiento automático robotizado por la velocidad a la que va justamente el despegue y por la velocidad que también va la ISS. Si uno quisiera mirarla en este momento, tendría que hacerse solamente en un lugar cuando estuviera en la oscuridad. Están pasando
Déjeme ver por dónde, cuando aún faltan minutos para la apertura entonces de compuertas y luego la ceremonia de bienvenida. Van a ser entonces 11 la tripulación, que más o menos es el máximo que... So right now, the AXIOM 2 crew, they have taken their suits off. We heard the call out earlier that the suits are drying. And as you can see, the Dragon capsule is docked. And they have completed pressurization of the APAS hatch. So we are making great progress. But talking about the crew, let's get to learn a little bit more about them in case you may have missed our introductions earlier in the broadcast, as we've been going for a little bit while. So let's learn more about the AX2 crew. Yeah, it's always good to get a little refresher on our AX2 crew. Ahí están presentando quiénes cada uno. Peggy Wilson, bioquímica, astronauta experiente, la mujer con más horas en el espacio y más horas de caminata espacial. Fue directora también de Whitson flew 3 long-duration missions to the ISS and has more cumulative time in space, 665 days, than any U.S. astronaut and more than any woman in the world. She has conducted 10 spacewalks with over 60 hours of time and has performed hundreds of research experiments on board the ISS. Not only is she the commander for this mission, but Peggy also serves as the director of human spaceflight for Axiom Space. The pilot for AX2 is private astronaut John Schaffner. Born in Alaska and raised in Kentucky, Schaffner is a STEAM education advocate, business pioneer, and lifelong space enthusiast. A pilot since the age of 17, John has over 8,500 flight hours holding commercial, instrument, single-engine, and multi-engine ratings in land and sea aircraft, as well as helicopter. He also holds ratings in former military jets and high-performance radial engine aircraft. 16 años compitiendo en fórmula diferente de automovilismo. Viajó de un lado al otro de Estados Unidos en bicicleta en 18 días. Le fascina todo lo que es aventura porque también le fascina plans to invest a lot of his time in STEAM education activities aimed at empowering educators and inspiring teachers. 68 años para él, si no me equivoco. And representing the Saudi Space Commission and serving as a mission el specialist, segundo Ali Al-Qarni saudí was que está born en el March espacio 1992 in Sabt al-Alaya, Saudi en la Arabia. historia, Ali is fluent piloto in de English as well as his capitán native de Arabic, and as an Air Force F-15SA, captain, has 12 years of experience flying on multiple evidentemente aircraft, es un primarily on the experiente piloto F-15SA in service to the Royal Saudi Air de la Force. aeronáutica Ali saudí. graduated with a Bachelor of Aerospace Science degree in 2013 from King Faisal Air Academy in Riyadh, Saudi Arabia. Also representing the Saudi Space Commission and serving También as a bioquímica, mission specialist, especialista en células Rayana madre, Barnawi, sobre or todo para as we hear tratamiento de her cáncer. identify herself as Ray on Rayana comms, Barnawi. was born in September Rayana 1988 Barnawi. in Jeddah, Saudi Arabia. ¿Cómo se pronunciará? Rayana has a master's degree in biomedical sciences from Al Faisal University Bien, tratamiento in sobre todo Riyadh, de Saudi cáncer Arabia, a and partir de a células bachelor's madre. degree in biomedical sciences Es muy from importante la Otago investigación que University ella in puede realizar. Dunedin, New Zealand. She is fluent in English and Turkish, as well as native Arabic. She has been a research lab technician La mayoría de estas since investigaciones 2013 tienen in el the stem objetivo cell de and tissue re-engineering ver qué pasará en el program futuro at King cuando Faisal Specialist Hospital parte de la and humanidad Research tenga Center que and trasladarse located in Riyadh, Saudi largos Arabia. periodos hacia otros And there they rumbos. are, the AX2 crew. Y bueno, a ver We're so cómo se excited for comportan them las to células now be madre en el docked to espacio. the ISS. Ahí están los And cuatro. so proud that they've Decíamos made ayer this con far Darín after que es all bien their falso training. porque This is a really el wonderful moment to saudí be tiene una celebrating altura their de que le journey lleva to dos space. cabezas Yeah, a obviously John Peggy, Schaffner. a NASA legend, has spent years training to go to space. 63, Our 68, three 31 y formerly 33 space años newbies, respectivamente now de that they are izquierda up a there and now derecha. docked to the International Space Station, can't really call them rookies anymore. But yeah, all four of them have been training extensively una hora y for 10 this de mission, transmisión. and it's so great to see that they get to use it now. Compartan Yes, el enlace absolutely. en sus And on redes. those, on those cards you may have Somos seen poquitos. the patch De on Rocío their que flight está suits. And since the integrando beginning of la the space transmisión. race in the 1960s, Buenos días a a todos, custom saludos desde patch was México. used to represent Viva and México, identify individual cabrones. missions and their crews. It's also a long-held custom that these crews influence Comenten or cómo even están los outright audios porque design tengo un their poco own de patches, música, un injecting poco them de with symbolism and personal elements SpaceX, un poco de commemorating their journey. NASA.
This crew has continued this long-standing tradition with their official AX2 mission patch, so let's take a look. Estamos transitando el día en la estación espacial. The AX2 mission patch highlights Ahí está lo que llamaba la púa, hope for the future. el escudo de la misión. Oh. Los dos norteamericanos, los dos Saudí. Action 2 en el espacio. Sounds like a hatch open update. Habrá un Action 3 y un Action 4. El 3 está previsto para fin de año de este mismo año. El 4 ya estaremos hablando de 2024. Luego el envío de los módulos. Y a partir de 2030, cuando se desacople la Estación Espacial Internacional, llegará la primera estación privada de AXIOM. Seguramente esté primero la Haven. There are 5 shapes drawn as constellations, and these represent the crew's Bien, están las intention to constelaciones. focus on inspiration, education, and teaching through STEAM education. Inspiración, educación, investigación. Esas son las constelaciones que están dibujadas. La ciencia, la ingeniería, la arquitectura. Todo lo que está representado en esta púa, en este escudo. Que como ven lo montaron ahí sobre una imagen de animada de la Tierra girando para que quedara como montado sobre ella. Buenos días, saludos desde Colombia, dice Diana Gutiérrez. Me encanta, deseamos más, todos los nuevos por favor suscribirse, activar la campanita que es gratuito. Este canal no tiene la opción de unirse porque todavía no tenemos la cantidad adecuada de suscriptores, pero cada vez que se pueda haremos transmisiones. And is placed in a position of honor everywhere this crew is being supported for Como the es duration nuestra of the métier, mission. siempre lo decimos, lo hacemos As por someone that is an engineer, but I have a background por amor a la in music, astronomía, por theater, amor and a art, estas transmisiones que tanto have a nos personal gustaban hacer appreciation for, con nuestros amigos just how evident Dani, and con nuestros apparent amigos the emphasis on Darien, STEAM, science, technology, engineering, las tertulias, arts, las verbenas, como mathematics. se llamaba. It's been a long Ahí estamos morning. I think I viendo got those letters in the la right sala de order. control, el comando de But, it's so AXIOM. great to see all of that represented so strongly on the AX2 mission patch. I love Se it. It's one of my agradecen todos los favorite comentarios que mission haya en el patches chat. that Saben que we've YouTube had. prioriza Now let's turn it back los over likes, to priorizan NASA's Leah los Cheshire, comentarios en los who is laterales standing by at, Mission Control Center para at the Johnson Space promover, Center para in Houston, promocionar Texas, los videos for an en las update on plataformas. space station operations. Como siempre decía Dani, son pocos los canales en español que realizan coberturas, así que Thanks, es Kate and importante Duke. Yes, we are still here in que podamos International valorar Space Station esos Flight Control Room espacios at Johnson en Space Center internet. in Houston, Texas, continuing to monitor the arrival Estamos viendo ahí of acoplada the la AX2 nave crew Freedom, and their eventual la welcome Dragon to Freedom, the International Space Station. Again, we docked at el 8:12 brazo de a.m. Canadá Central ARMS, Time this morning, so a little over an hour ago, to the Node 2 Zenith or space-facing cuando port, déjenme ver which is por where dónde you se see encuentra the crew actualmente now. transitando They are flying la over the estación. country Ya of se los Chad, pongo en pantalla. 256 miles above Está Earth. pasando por And, el those norte de calls you heard África, about la the zona hatch, desértica, those are por llegar, estamos Those are pasando por the Egipto APAS aparentemente, hatch and the y por vestibule ingresar hatch. a la zona NASA astronaut Woody asiática. Hoberg is stepping through hatch procedures this Seguramente haya morning. un He's currently cambio in the de APAS satélite and I looked it up to make sure to pronto, o get ya it lo right for all hubo, of quizás you. cuando APAS estábamos stands for mostrando Androgynous Peripheral la sala de Assembly System. control de comando. I think Bien, it's lo que pretty habíamos clear. hablado We'll un poquito call más, it, APAS, más keep it temprano, short and sweet. como a medida But that que hatch, en el has been mapeo del opened, he is planiferio, que inside, es and totalmente he, artificial, is also, llevar has algo also circular opened the justamente, vestibule hatch. So the Dragon hatch is una not open yet. circunferencia We've still got some al things that we plano, need to work through on the desde que nos SpaceX side, enseñan as well as geografía on the eso, NASA ¿verdad? side, Pasamos to el make sure Ecuador that y we're la ready to altura de la welcome the estación AX2 espacial, crew ahí es members aboard. 413 kilómetros de altura. Cuando estuvimos en Tierra de Fuego veíamos 434 kilómetros de altura. No es que está cayendo a velocidades abrumadoras, sino que está más cerca del ecuador de la Tierra, así que está más cerca en sí. Por eso decíamos que no por nada Europa lanza desde la Guayana Francesa. 27.600 son los kilómetros por hora de velocidad en este momento, cuando ya se está por ingresar entonces a territorio asiático. Si hay alguna consulta que podamos buscar o resolver, bueno, somos ya varios usuarios. Agradezco los me gusta, agradezco los comentarios en el lateral. Estamos esperando
la apertura de... ¿esa música es mía o es del original? Sí, es mía. Aunque no crean, es música de YouTube, música permitida por YouTube. Cuando empiezan con la estación lunar Gateway. After launch yesterday at 5:37 p.m. Eastern Time, Dragon made its way to the International Space Station, conducting a series of burns yo estoy viendo que en el día de hoy, no, hoy no, esperen un poquitito, ya les comento, porque la India va a mandar mira, ahí estamos viendo, tenemos imágenes en directo en este momento. La preparación. This view inside the International Space Station, you're getting a look at NASA astronaut Woody Hoberg. This is his first flight to the space station. He arrived as a member of Crew 6 earlier this year. He is preparing the space station for con la crew. Entry of the AX2 crew. As you can see, he's working on some venting. Hay que recordar que la India ya ha tenido varias misiones lunares. De hecho, la misión al polo sur de la Luna fue en julio de 2019. La segunda misión fue en septiembre de 2019. We are remaining live all the way through their welcome ceremony when we see the 4 crew members, Peggy Whitson, John Schaffner, Neil Carney, and Rihanna Barnawi float aboard the International Space Station for the start of their approximately 8 quiere days justamente su lugarcito, ¿no? Hay que tomar en cuenta que esto es un tema político también, porque ¿quién se queda con los fragmentos? ¿Cómo se divide el territorio? ¿Habrá nuevas guerras como hubo en el pasado para delimitar los qué es de qué es de quién? ¿O la luna es de todos y todo se aprovecha? Y eso va a ser todo un tema, ¿Cuántos objetos humanos hay en otros ambientes externos a la Tierra? En septiembre fracasó el intento de llegar a la Luna. La sonda Chandrayaan 2. And again, they docked to the Node 2 Zenith port. This is where the Crew 6 Dragon, known as Endeavour, was docked just a few weeks ago. However, el intento, el cuarto país en realizar el intento de aterrizar suave en la superficie lunar. Two Dragons both docked to Node 2. is ready for Dragon hatch equalization. Voy a comentar algo que, por ejemplo, el famoso investigador astronáutico Daniel Marín anunciaba hace un par de meses. Decía que India tiene uno de los 5 programas de exploración planetaria más importantes del planeta, aunque es modesto comparado con la NASA, con Europa o con China. Sigue siendo un programa con una relación costo-resultados muy buena. Que en 2022, en octubre, la agencia espacial india ISRO, Indian Space Research Organization, anunció el fin de la misión de la sonda marciana Mangalyaan, también conocida como MOM, Mars Orbiter Mission, que fue un éxito, que esa sonda de $74 millones debía durar entre 6 y 8 meses y que sin embargo duró 8 años en órbita alrededor de Marte desde septiembre de 2014, aunque desde abril de 2022 había dejado de contactarse por una serie de eclipses más largos de los habituales. Pero que este año estará tratando de aterrizar en la Luna la Chandrayaan 3. Chandrayaan 3 en la Luna, que despegaría el mes de julio mediante un JCLB MK3. Sería una repetición de la mitad de la misión Chandrayaan 2. Recordar que esa misión, como comentaba, incluía un aterrizador Vikram y un orbitador, un vehículo que sigue en órbita lunar funcionando sin problemas, pero lo que fracasó fue justamente el aterrizador. Una masa similar tendrá 3.900 kilos.
ver si, dado que todavía no tenemos mayor cambio, les comento, este sería todo el diseño de los indios para llegar entonces nuevamente a la Luna y tratar de aterrizar efectivamente en este año 2023. Crew members are in the middle of their workday, most of them taking. Bueno, aumentan las comunicaciones, estamos a punto de la apertura de esclusas. Te comparto entonces, cuando está muy tranquilo en este momento todo. Nos habían avisado que demoraba todavía unos 40 minutos. Estamos en ese proceso de cambio de los trajes, ya se presurizó, está todo listo para la apertura de compuertas. Estaban haciendo un inventario de lo que se iba a ingresar. Bueno, ahora queda nomás que el tema de sacar los trajes, guardar. Una pena que no tengamos imágenes de todo ese proceso de luego, aunque sea posterior. Bueno, pero pasa, Eric está hablando sobre cómo estaban los astronautas recién en la imagen. Y la vestimenta en la estación debe ser lo más cómoda posible. De hecho, por supuesto que no tiene sentido usar zapatos, así que permanentemente están en medias. Y para estos eventos protocolares es donde se visten un poco más formal. Recordar también, como decía, bueno, que los horarios, por ejemplo, de los rusos tienen que ver con todo su propio cronograma, y que bueno, para ellos ya es noche. Sería la hora de acostarse para ellos, y bueno, van a estar acá seguramente simbólicamente. Ya hay algunos ahí que están haciendo cambios ahí. Este es el control de misión en la NASA. Recuerden que a partir del momento que se abra ya el acoplamiento, ya se dio la bienvenida a la estación espacial desde la NASA, y estamos ahí viendo a la gente de AXIOM. Los que ya no están en pantalla, ni tienen sentido que estuvieran, son los de SpaceX, que se encargaban de todo el transporte hasta la estación espacial internacional. Ahora solamente vemos a los ingenieros de AXIOM Space y los de la NASA, que son los que están haciendo las coordinaciones pertinentes. Gracias, dice María Silvina, por la transmisión. Saludos, decía antes Diana Gutiérrez. Invitar a que compartan este enlace en sus propias redes, que más gente se entere. ¿Quién nos preguntaba más temprano? Era Eric, justamente, sobre Gateway. Ya le comparto. Miren, ya, así que tenemos tiempo. Esto es de La Sexta de España. Una nota de este año. La estación espacial que orbitará la Luna en el futuro. Será una colaboración entre varias agencias espaciales y va a servir para hacer investigaciones científicas y dar recursos a astronautas que viajen más lejos de la Luna. Una estación que va a ser muy simbólica por eso mismo, de ser un impulso hacia otros posibles destinos. Es una realidad, las agencias espaciales tienen la vista puesta en llegar a Marte. Sin embargo, antes de llegar al planeta rojo, que está a unos 102 millones de kilómetros,
hay que pasar por la Luna. Y la nueva idea es justamente establecer una estación espacial que orbite, que permita que paren, que vivan, que investiguen mientras rodean el satélite terrestre. Así que, digamos, toda la fuerza ahora de NASA y de otras agencias va a estar más que nada no en orbitar la Tierra, sino en orbitar la Luna. El futuro de esta estructura, que orbita, digamos, 400 kilómetros, decíamos, la estación espacial, ya está definido. En 2030 dejará de ser útil y las agencias harán que caiga en un lugar seguro del Océano Pacífico. Entonces, China, Rusia ya están haciendo sus propias estaciones espaciales. La NASA, junto a JAXA, la ESA y la CSA, es decir, las agencias japonesas, europeas y canadienses, están pensando en construir la suya propia, pero cerca de la Luna. Se llamará Gateway y tendrá una trayectoria elíptica alrededor de la Luna. Déjenme ver que no haya... A ver si tenemos ahí imágenes ahora, déjenme ver. No. Seguimos solamente con comunicación en audio. No quiero perderme nada. Esa trayectoria elíptica tardará 5 días en completarse. En ocasiones estará muy cerca de la superficie de la Luna y en otras estará muy lejos. Esto permitirá a Gateway recoger y depositar astronautas y suministros de la Tierra. A su vez, hará que los viajes desde esta estación hasta la superficie lunar sean más cortos. La estación espacial europea dice, la agencia europea dice que se estima que esta estación se ensamble directamente en el espacio. Será un refugio para astronautas, además de un lugar para recoger suministros si es que van a viajar a destinos más lejanos como Marte. Tendrá espacio para que la tripulación viva y trabaje hasta un máximo de 100 días y los astronautas realizarán mientras investigaciones acerca de la heliofísica, la salud humana, ciencias de la vida, como explica la NASA. Hay que recordar que actualmente por un tema de salud, la mayoría de estas misiones tienen un tope general de 6 meses. En algún caso, ¿se acuerdan? Hemos tenido algunos astronautas que estuvieron un año, pero son las excepciones por el efecto que causa justamente la microgravedad en deformaciones óseas. Por eso tiene que estar permanentemente al menos 1 o 2 horas al día haciendo ejercicio con aparatos en la Estación Espacial Internacional. Esta es la única cámara que por ahora tenemos del interior de justamente de la ISS. Ya alguno dirá que es un estudio esto, ¿no? Pero bueno. International Space Station and Dragon are 261 statute miles over Kazakhstan, about to enter into an orbital nighttime. Again, we see 16 sunrises. Algunos comentarios sobre Gateway, ya que nos preguntaba Eric. You'll see some of the lighting change if we have views outside of the spacecraft. A diferencia de aquí, donde 7 astronautas en la estación espacial residen casi de forma permanente, de forma relativamente cómoda, en Gateway, ya que es mucho más pequeña, vivirán 4 astronautas en 8 metros cúbicos. Y eso es muy pequeño. Muy pequeño. De acuerdo justamente a lo que es uno de los arquitectos de esta estación lunar Gateway, que ya se los voy a mostrar en pantalla el diseño, porque todavía no está. Ahí tienen. Esto sería Gateway, la estación lunar entonces internacional, mucho más pequeña. En otras palabras, sería una habitación de 2x2x2. Y ahí estarían entonces estos 4 astronautas. Habría otras habitaciones, pero no son más grandes. En realidad es como un solo cilindro con una trampilla en cada extremo y 2 trampillas a los lados. Incluso para pasar de un lado al otro es difícil. No habrá ventanas grandes en la estación lunar Gateway. Ya estás encerrado y no podés tener una visión espectacular, digamos. La ventana es uno de los lugares preferidos por los astronautas, ya que ahí pueden ver la Tierra, pero en la Luna no hay nada que ver. ¿Qué vas a estar mirando? Así que no se va a priorizar tanto
ello. Dice el arquitecto Blakabisek que siempre les preguntan ¿dónde está la ventana? Y hay temas técnicos asociados como poner una ventana, porque la Luna estará a veces 1000 veces más lejos que la Estación Espacial Internacional, y tener una ventana es una perturbación en la continuidad de la estructura, porque además es un vidrio, el vidrio es muy pesado y la ventana es lo primero que se cancela en una estación espacial. Sí habrá ventanas más pequeñas, pero el escenario no será muy atractivo para los astronautas. Otro dato es que el ruido será enloquecedor, porque la mayor parte del módulo de Gateway estará ocupado por tecnología vital que es muy ruidosa y vibrante. Estás como viviendo permanentemente en una sala de máquinas, con muchos ventiladores y solo con 1.5 metros cúbicos de espacio privado, donde podés cerrar la puerta y controlar el ruido. Imagínate tratar de dormir con tanto ruido. Entonces ahí veíamos lo que sería completa la estación lunar Gateway, pero sin ventanas, ¿eh? La mayoría son laboratorios, pero el lugar para recibir, decimos, de 8 metros cúbicos. No es un lugar donde uno quiera estar de vacaciones, ¿eh? Qué preparación psicológica, dice María Silvina, para convivir ahí en tan reducido espacio. Ni que hablar, ni que hablar. Ayer que estábamos hablando de temas que preguntaban cuando transmitimos el lanzamiento con Darien, todo lo escatológico, por Dios, ni que hablarlo, ¿no? Bueno, todavía tenemos tiempo, dice María Silvina, seguramente estas condiciones no permanecerán tanto tiempo como están ahora en la ISS. No es tan fácil llegar hasta una estación lunar. No es tan sencillo como subir una Crew Dragon en 15 horas como se hizo esta vez récord. No es tan sencillo. No es cuando sale el siguiente vuelo para Gateway. Vean todo el trabajo que llevó Artemisa 1 para rodear a la Luna. Lo difícil que es enviar cualquier misión de auxilio, por ejemplo. Hay gente que firma con un seguro en el cual sabe que su vida está dedicada a la investigación y bueno, gente que nace con ese destino, ¿no? Tiene que estar muy bien psicológicamente, muy bien. Bueno, vamos a ver dónde está la estación en este momento. Por suerte falta menos para la apertura. ¿Por qué no tenemos imágenes? Bueno, ahora les muestro por qué no tenemos imágenes. En primer lugar, hay un cambio de satélite. Estamos pasando por la zona justamente de Rusia y China. La altura en este momento vuelve a mejorar un poquitito. O sea, 422 kilómetros y vamos a estar a 400 y poco. 27.500 la velocidad de la ISS. Está pasando por la zona del Himalaya, ¿eh? No tenemos todavía imágenes. Veremos en qué momento. Seguramente cuando nuevamente tomen contacto con el día, con un tema de comunicaciones, llega donde se haga la conferencia. Decimos, ¿por qué puede ser esto? Bueno, esto es la Tierra realmente sin los océanos, ¿no? Por supuesto que redondeada con los océanos se ve totalmente distinta. Pero bueno, esta es nuestra Tierra, este es nuestro hogar. Hay que cuidarlo. Bueno, espero haber contestado un poquitito. Todavía está en proyectos todo Gateway. Un proyecto que estaba desde el año 83 research, payloads, and any downlink opportunities that they have. Estamos hablando de proyectos, por supuesto, para después del 2030.
Hay una nota interesante de NASA, pero del área Madrid de NASA. Estamos en la página de nasa.gov. Madrid Deep Space Communication Complex. Y ahí hay una nota interesante en español sobre la estación Gateway. El que quiera, le voy a compartir el enlace en el lateral. Esperen que tengo muchísima cosa abierta. Y esto es un temita. Si se corta algo, por favor, me avisan, me avisan. Bueno, mucha gente siguiendo la transmisión desde sus trabajos. Espero que no lo hagan a escondida. Espero que tampoco nos abandonen. And we're expecting to regain video communications with the space station and Dragon shortly. Just a few moments from now, we'll Falta muy see poquito the ya H2 para crew float toda through la the hatch and bring apertura our total of crew de members living on the compuertas. space Eso es station lo que to más 11. tiempo lleva. El acople es rápido, muy rápido. Es que estuvimos hablando de también el programa de Indio, que tiene novedades esta semana. Justamente el lanzamiento de lo que sería esa misión lunar. Acá está, ahí les comparto el enlace de esta página. ¿No vieron la española que estuvo 500 días en una cueva? Es la primera a mandarla a Marte. No estaba... bueno, no quisiera sacar este comentario, pero no estaba del todo en sus cabales la señora. De hecho, cuando llegaban a buscarla dijo, no, ahora estaba descansando. Es difícil todas esas cosas, tanto comprobarlo como demostrarlo. Tenía tanta comida y tanto líquido dentro de la cueva para tanto tiempo. Imaginen la cantidad de camiones de cosas que habría que haber llevado previamente para... Sí, como dicen mis sospechas sobre algunos récords o cosas que se nos presentan en la prensa. No es un terraplanismo. ¿A cuánta distancia está el Marte de la Tierra? 102 millones de kilómetros. 102 millones de kilómetros. Por eso la importancia de la estación Gateway. Porque bueno, acá está la respuesta que estaba buscando la respuesta. Se prevé que el espacio ese de 8 metros cúbicos para que la tripulación viva en Gateway y trabaje un máximo de 100 días. 100 días. 100 días. O sea, quedaría orbitando, pero la tripulación iría cada 100... No sé si cada 100 días, pero iría y pasaría 100 días y volvería. Estamos hablando de 3 meses y 10 días. Bueno, gente, invitar a más personas, en lo posible en sus redes, a suscribirse, a activar la campanita. Dar un like, a ver si YouTube nos potencia. No tenemos todavía novedades. Loops aboard the International Space Station to talk with teams here in Mission Control Houston as well as in Hawthorne. Again, we are getting close to hatch opening. Docking this morning occurring at 8:12 a.m. Central Time, so about an hour and a half ago. It was a very smooth ride to orbit yesterday, launching at 5:37 p.m. Eastern Time, and then again about a 16-hour transit, the fastest on record for a Dragon crew to the International Space Station. Bien, por lo que están comentando son pocos minutos ya para la apertura. Voy a buscar algunas imágenes que yo les decía de este viaje. No el lanzamiento, porque ya eso lo pueden ver también en YouTube. Lo hicimos ayer con Darien. La cobertura. Buen amigo de Explorando el Espacio.
Bueno, comparto un poquitito. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esto fue ayer el lanzamiento. Engines full power. And lift off Falcon 9. Go Ahí AXIOM. va el Falcon 9 saliendo del Cabo Cañaveral. Plataforma 39. Together we expand what is possible in low Earth orbit. Add Astra and Godspeed AX2. Godspeed, que es un deseo justamente que se suele realizar. Godspeed. No, el viento de la velocidad de Dios. Ahí estamos viendo, ahora sí, ahora estamos viendo en directo. Por fin, por fin. Ya ha cambiado, ya se sacaron los trajes. Está Peggy haciendo todos los... No, está cerrando la... Ya limpiaron. Está todo en orden. Ya fueron al baño seguramente. Están tomando agua en sus botellitas. Mire que temita, porque no se puede salir nada de esa agua. No puede haber gotitas de agua en microgravedad circulando por la nave. Está John Joffner. Está el chico saudí ahí mirando lo que hace Peggy. Peggy, que es como la vieja maestra de escuela que está comentando todas las cosas. Con su tableta. Registran todo, por supuesto, cómo dejaron todo. En qué condiciones. Si se portaron bien. Again, this view of the crew inside Dragon Freedom, our 4 astronauts who have arrived as part of AXIOM Mission 2, the second private mission to the International Space Station. Up in the center of the screen, still sort of in her seat. Ya se aproxima entonces la apertura de escotillas. Ahora sí, avisen a los demás. Over near the window, you can see Ali Estamos a 10 minutos representing the Saudi Space aquí en el Río de la Plata del mediodía. Down below him, holding onto one of the footrests, is John Schaffner, the pilot. And just off camera, you can see her hand right now. That's Rayana Barnawi, also representing the Saudi Space Commission. We are standing by for hatch opening of Dragon Freedom. Está esperando la apertura del hatch. Ahí tiene algo en papel. Se ve que prefiere leerlo en el papel, Peggy. ¿Qué está haciendo Peggy con ese papelito? Es una chuleta, como le llaman en España. Es un trencito, diríamos aquí. O un machete. Están con sus medias, ahí relajados. No hay arriba y abajo en el espacio. Rayana, que no saca la tablet ni que le paguen. No. Más joven, ¿sí? Nací en el año 92, 31 años hacíamos. Perdón, sí, 31 tiene él. Le voy a mostrar algo que les va a impactar. Les voy a mostrar algo que les va a fascinar. Esto les va... Ahí están escuchando ya un poquito. Miren esto. Este es el aterrizaje de la primera etapa del Falcon 9 en el día de ayer, de esta misión. Esto es impresionante. Una zona al lado de un faro, ahí cerca de Cabo Cañaveral. Escuchen el ruido. Así suena solamente el aterrizaje de la etapa 1. Imagínense lo que es el despegue, escucharlo, ¿no? Vamos de vuelta. Ahí llega en forma oblicua. Escuchen el ruido. Incluso se sacude la cámara. Se sacude la cámara también. La vibración increíble. ¿Qué les pareció eso, Bueno, y vamos a ver imágenes de lo que no pudimos ver. La estación espacial sí grabó imágenes y la están compartiendo ahora de cómo se vio la aproximación al acoplamiento, que fue en horario nocturno para ellos. And eventually make initial soft contact with the adapter soft capture ring. That'll retract and bring Dragon in for the hard capture sequence. Estaba, totalmente nocturno el acercamiento, porque como les decía, ahí están los sensores. Es totalmente automático. Igualmente siempre los pilotos y el comandante tienen
la capacitación como para poder hacerlo manual. Dragon will slow itself down even further, bringing its approach in, and eventually. Muy bien. Y ahí volvemos a tiempo real. Se están comiendo que unos sanguchitos, no sé qué están haciendo, ¿eh? Están guardando basura. La tableta. Es difícil convivir, por eso digo, en 8 metros cúbicos yo no sé cómo van a hacer en Gateway. Todo se cierra, todo se guarda. Están haciendo un poquito de tiempo mientras las presiones ya son tomar líquido en el espacio. Es toda una experiencia. Que no vaya ninguna gota. Lo controlan con la mano. Es espaciosa la cápsula, pero tampoco es que sobren. Ahí está John, 68 años, 63 ella, 31 el piloto saudí y 33 la bióloga especialista en células madre, tratamiento de cáncer. Ahí está Rayuana. Sí, cada uno está en su Again, you're looking live inside Dragon Freedom as we prepare for the hatch to be opened and these 4 crew members to float into the International Space Station on what is the second private astronaut mission to the orbiting laboratory. Vamos a levantar al 4K por un segundo. Se puede cortar la transmisión. Remain at the space station for no cambia nada, no cambia nada, and returning to Earth. While they're on board, we will have a total of 11 people living. Bueno, 11 personas estarán conviviendo por 8 días. 11 personas compartiendo el oxígeno que se recicla de la propia orina y desechos líquidos. Yo no sé cuántas cosas pueden llevar sin usar el trunk en esta misión, así que evidentemente no es una de abastecimiento. ¿Qué está haciendo John? Es una buena pregunta. ¿Se sentirá bien, John? Yo ese hombre no lo veo muy bien, ¿eh? A Peggy la vemos sumamente cómoda. Le falta mirar la novela hasta ahora. El piloto saudí está un poco contra la pared, dejando pasar el tiempo. ¿Qué está haciendo Peggy? Evidentemente es un tema protocolar nomás, porque la presurización se había realizado a tiempo, hicieron el inventario. Again, this crew launched at 5:37 p.m. Eastern Time yesterday, docking this morning at 9:12 a.m. Eastern Time. Falta solamente la apertura the hatches are de configured to be opened, so we are just standing by for that final go call to the crew. We'll remain on air through their welcome ceremony, where you get to hear some words from the crew themselves on their flight, as well as what they plan for this time on board. Afterwards, we will wrap our show as the crew steps into their safety briefings and eventually gets to work aboard the space station. Bien. Bueno, estamos viendo, a ver, voy a compartir de vuelta la ubicación. Campo del Océano Pacífico, pasando sobre Australia, rumbo a Nueva Zelanda. Altitud 420 kilómetros casi. Bueno, se va a hacer la apertura. We're still ahead of the timeline, so we've got some time to complete these tasks in the nominal sequence.
With that, you are go for hatch opening per decal, followed by the remaining actions in procedure 4.400, section 6. Copy. Hatch open per decal and section C. That's affirmative, Peggy, and section 6 of bueno, todo listo, as well. Todo listo. Ahora sí. Se tiene que poner en sus ubicaciones para que, a ver. Yes, copy. Section 6 of 4.400 as well. Thank you. Están haciendo toda la clausura. Se colocan las gafas John Schaffner, el piloto, para dejar justamente la nave Freedom. Complicado cuando todo flota, ¿cierto? Dice Eric. Tratar de meter algo en la bolsa es muy difícil. Rocío dice, Marcos, ¿habrá transmisión el próximo 25 de mayo del vuelo de Virgin? No por mi parte creo, porque yo estaría en días laborales míos. Yo trabajo de otra cosa. María Silvina me preguntó, ¿qué tipo de exámenes médicos les harán para ingresar a la ISS para evitar cualquier contagio? Bueno, ellos tienen una cuarentena previa. Ellos primero tienen una cuarentena. On the other side of the Dragon hatch is NASA astronaut Woody Hoberg waiting to welcome the crew on board after having completed all of the preparations this morning. Leímos incluso que los ninjas estaban también acuarentenados. Me pregunta si es la primera transmisión. No. Pasa que no, por temas laborales, solamente puedo realizarlas en determinados días. Hoy acá en Uruguay es feriado, un feriado que se pasó de la semana anterior. In Houston and SpaceX, Dragon hatch is open. Bueno, ahí está. Se está haciendo la apertura de la escotilla. Houston copies. El Saudí está moviendo la escotilla para poder pasar. At 10 a.m. Central El primero va a time, ser justamente preparing to see our crew members float through and join the International Space Station. A ver, ¿será él el primero? ¿O será Peggy? ¿Cuál será a nivel protocolar el que va a hacer la salida? Eso va a estar totalmente coordinado ya, ¿eh? John Schaffner, piloto. Peggy Wilson, comandante, la mujer con más experiencia en el espacio y también en caminatas espaciales. Ali Al-Kwarmi, saudí, piloto saudí de F-15, y Rayana Barnawi, especialista de misión, bioquímica, especializada en entrenamiento con células madre. Ahí tenemos imagen a la derecha desde la estación espacial. Ahí se ve que a pesar de lo espaciosa que es la cápsula Dragon, todo se hace complejo, no pegarse un golpe en el momento de la salida, ¿no? Ahí John que está tratando de hacer los últimos. Y en la estación espacial es raro, ¿no? La compuerta en este caso no está tan visible para las cámaras. Estamos justamente apertura en hora, mediodía, aquí en Montevideo, lugar de retransmisión que estamos haciendo en Así está el universo, pero en el tiempo del este es una hora de diferencia. Ahí está Peggy haciendo las últimas revisaciones. Yo creo que va a ser ella, ¿eh? la que salga primero. Es posible que primero pasen algunas cosas o pasen ellos. A ver. Houston, the IMV duct is installed and we are ready for IMV activation. Está todo listo, dice Peggy. Acabamos de escuchar su voz. Houston copies. No sé si yo escuché algo mal, pues estoy con música de fondo, pero o si bromeó de que estaba entrando un RMB.
Again, Dragon hatch open at 10 a.m. Central Time after docking at 8:12 a.m. Central Time, following their approximately 16-hour journey from the space coast of Florida to the International Space Station. Bueno. In Houston Station in the Dragon, we're at step 6.3, ready for the procedures for the Lyle. Está todo listo. Están leyendo, Están leyendo todos los protocolos. Houston is checking. Houston está chequeando. Bueno, gente, darle likes, escriban, pongan de dónde está escribiendo cada uno, está viendo la transmisión, compartan en sus redes, suscribirse, activar la campanita, siempre decimos que es gratuito. On the big loop, you have a go for step 6.3 and procedure 2.102. Go for 6.3, 2.102. Thanks. Es increíble, Van a 27.000 kilómetros por hora y la imagen es constante, en buena calidad. Cuando decíamos, bueno, Eric, comenta lo que decías de la chica de ayer, Marcos, lleva un gorro. Sí, bueno, hijab, que lo llama déjame ver cómo es. Hay diferentes tipos de... Again, we are preparing for the AX-2 crew to float through the Dragon hatch and join the space station crew. On the right-hand side of your screen, you see NASA astronaut Woody Hoberg, who has monitored their arrival this morning, first in the cupola, and then worked to prepare these hatches, pressurizing the vestibule, that space between both hatches, and eventually assisting in opening the APAS hatch, as well as then Ali Al-Karni, just at 10 a.m. Central Time, 5 minutes ago, opening the Dragon hatch. Bueno, últimos minutos, entonces ya estamos en la salida. Me preguntaba ahí Eric al respecto de el velo o lo que usaba justamente la Saudí. Estoy mostrando los tipos de velo, ¿no? Según lo más restrictivo o lo menos restrictivo. El burka es el que está todo tapado, no se ven ni los ojos. El nihab se ven los ojos. En el chador, ahí se ve un poco más la cara completa. Al la mira, ahí es como solamente la parte superior tapada. El hijab, que es el que más hemos visto. Y el yaila, que sería como el menos restrictivo. Igual hemos visto que en varias imágenes esta astronauta saudí o tiene más permisos. Quizás seguramente lo tienen que haber charlado, por supuesto, con el mundo musulmán, hasta dónde y cómo poder usar su cabello. Ven que yo le voy a mostrar ahora algunas imágenes previas de Rayana Barnawi. Again, this is live coverage of the arrival of the AX-2 crew to the International Space Station. We are just standing by for those crew members to make their way out of Dragon and into the space station moments from now. Pasa que van a entrar por un área que no tenemos mucha imagen, no es como otros contactos en la ISS que hay una toma de frente. Just floating out of screen on the right-hand side there. He has been working alongside Woody Hoberg this morning to prepare the hatches for the crew to float through, as well as monitoring their arrival. Both Hoberg and Al-Nayati arrived as part of the Crew 6 crew. Bueno, se están preparando. And are now both members of Expedition 69, living and working aboard the International Space Station. Por supuesto que luego irán haciendo el pasaje de todas las cosas. Me preguntaban, bueno, ahí está el Rayana Barnawi. Ven que el cabello de frente se le ve bastante, atrás sí lleva un hijab, bastante poco restrictivo. Ahí sí ya usaba otro, ¿no? Investigaciones biológicas.
Teams are also preparing the sobre intermodule todo con células ventilation. madre, That was decíamos, the en tratamiento tube de that we saw cáncer. earlier that Woody Hoberg was working with. They will route that from the station side into the Dragon side to help equalize the atmospheres between both Dragon and station. 33 años para esta bioquímica entonces. Quería mostrarles algunas imágenes para complementar la información. Bien, gracias María Silvina, que se suscribió al canal. Desde Viedma, Río Negro, es que escribe ella. En Argentina. Bueno, se demora bastante la salida. Currently, the International Space Station is flying 264 statute miles southwest of Fiji. Todos esos paquetes. They are in an orbital nighttime, and here la we have forma a preview de. Bueno, ahí ven por ejemplo los trajes members, espaciales, ¿no? On the El International costo de Space trajes Station. espaciales es increíblemente. On the Claro. far left, that's NASA astronaut Steve Bowen. Down in the Vemos al bottom left, Sultán, NASA astronaut Frank Rubio. Houston on 2, Lyocar Frank tree Rubio, is sealed, el per the experiente details at astronauta. 15:08. Spaces copies. NASA's Woody Hoberg was on the right of your screen, and in the Bueno, center, está todo listo, ahora sí, Sultan Al-Mayadi. todo listo para el ingreso de Again, los preparations to astronautas egress privados del Dragon AXIOM continue. 2. You can hear Ahora sí, avisale a la gente, porque van a ser 11, hay 7 dentro. Commander Frank Peggy Rubio, Whitson Dmitry discussing with teams on Petelin, the ground, Sergei they're still stepping through Prokofiev, those final checks. Stephen Bowen, Woody Howard, Sultan Al-Neyadi y Andrei Fedayev. Esos son los astronautas que darán la bienvenida. Los rusos me parece están descansando hasta ahora, ¿eh? Una cosa interesante, curiosa. Ven que se están poniendo el uniforme oficial, se ve que no lo tenían ahí. El término astronauta viene de las palabras griegas que significan navegante espacial y se refiere a todos los que han sido lanzados como miembros de tripulación a bordo de una nave espacial de la NASA con destino a la órbita y más allá. Esto es la página de NASA, por supuesto. En el caso de los rusos le llaman cosmonauta y los chinos taikonautas. Yes, affirmative on section step 7. Bueno, navegantes espaciales, así le llama la NASA. Again, hatches between both Dragon and the International Space Station are open. Teams in Dragon, or the astronauts in Dragon, just continuing their final checkouts before moving into the space station side, where they will conduct their welcome ceremony. El más jovencito que veíamos ahí es Warren, llamado Woody Hoover, SpaceX copies. astronauta elegido en 2017, ¿eh? Y que abordó la estación espacial el 3 de marzo de 2023. Woody. Again, this is a view from inside Node 2, also known as Harmony. El otro que veíamos en The, imagen es Stephen Bowen, ahí AX2 para que crew ubiquen cuál today es cuál. docked to the Zenith or Ahí lo tienen. space-facing port. There is another Dragon Un oficial de spacecraft docked submarino, to the forward-facing seleccionado por port. la NASA. That is El primer oficial de submarino seleccionado por veterano de varias misiones, ¿eh? Stephen Bowen. Houston copies. Es el que está con los lentes, ¿no? Es el que está con los lentes, si no me equivoco. El otro que vimos, Frank Rubio, seleccionado por la NASA también, experiente y viajó en la Soyuz. Bueno, con lentes hay dos ya, ¿eh? This crew, part of the 7 that are on the International Space Station, patiently waiting their 4 new Y el otro debe crew ser members to arrive Sultan for the next 8 Al-Neyadi. days. Déjenme ver si tengo una imagen de Sultan Al-Neyadi. Sí, efectivamente, Sultan Al-Neyadi.
Not pictured in Ahí this tienen a frame, there are Sultan also 3 Al-Neyadi, Roscosmos cosmonauts Sultan on Saif board, including Sergei Al-Neyadi. Prokopiev, Dmitry Petelin, and Andrei Fedyaev. So with the addition of these 4 crew members about to float on the space station, we De will have an origen 11 de total Emiratos astronauts on station. Árabes. 41 años él. Y está por cumplir años. Cumple ahora. Cumple mañana. Mañana cumple años. Ahí donde nació, en Emiratos Árabes, Sultan Al-Neyadi. Es el que ven con la cámara de fotos. Bueno, preguntan qué hay que hacer para ser este astronauta. Bueno, nació en un área remota de Al Ain. Vivió su infancia en la casa de su abuelo. Fue a la escuela primaria de niños en Gafa. Su padre sirvió en las Fuerzas Armadas de Emiratos Árabes Unidos. Es un practicante de Jiu-Jitsu brasileño, de la modalidad brasileña, y comenzó a entrenar el deporte en el 2016. Así que ahí tenés uno que se defiende. Uy, va a romper la cámara. A ver, Neyadi, deja de jugar con la cámara. Se graduó en la escuela, en las Fuerzas Armadas de Estados Árabes Unidos, Emiratos Árabes. Estudió en Gran Bretaña, en la Universidad de Brighton. Se recibió una licenciatura en Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones. Quizás por ahí el tema de las comunicaciones, las cámaras y todo. Después de ser seleccionado para convertirse en uno de los primeros astronautas emiratíes. La vicecanciller de la universidad dijo: estoy muy orgullosa de nuestro graduado. Estudió en el Colegio Militar Sayed un año. Trabajó en las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos como ingeniero en comunicaciones. En 2008 se fue a Australia, recibió una maestría en seguridad de redes e información de la Universidad de Griffith en Australia. Hizo un doctorado en tecnología de la prevención de fuga de datos. Y como astronauta fue una de las 2 personas seleccionadas entre 4.022 candidatos para ser de los primeros astronautas emiratíes. Luego una serie de pruebas mentales y físicas. Pasó por el programa de astronautas de Emiratos Árabes en el Centro Espacial Mohammed bin Rashid. Ahí están, contacto, primer contacto. Contacto entonces. No tenemos sonido. And we have Ahí our está. first Ahí está. views Era obvio que of the Peggy AXIOM Whitson crew iba a members ser la floating primera en aboard. salir. First is Commander Peggy Whitson Peggy Whitson, John Joffner, rejoining seguramente the el segundo. International Space Station. Bien. Next up is pilot John Schaffner making his first visit. Es Fran Rubio el que lo fue a saludar, ¿no? Sí. John Joffner, ahí está. Es lindo flotar y llegar ahí. Also on his first trip to space, you can see Ali Al-Qarni primer viaje al representing the espacio. Saudi Space Commission. All Esperen que smiles perdí un as he poco cámara floats ahí. through the Dragon Hatch. Ahí estoy. Bien, ahí estamos viendo Ali Al-Qarni de Saudí, que tiene un tamaño And rounding gigante. out Y the finalmente, Axiom 2 Raya- crew, that's Rayana Rayana- Barnawi, also of the Saudi Space Rayana Commission. Barnawi, especialista de misión, entonces se le da la bienvenida y ahí llega desde la Freedom a la Estación Espacial Internacional. Que no lo puede creer, Es la que más tiene como la visión. Muchas fotos ahí sacadas por entonces el de Emiratos Árabes, que estaba a plena cámara. El de el saudí que llega dado vuelta. The crew of the space station is now Claro, es que pasa 11 que crew tenemos members. una toma de un lado y Big otra toma smiles del from otro Rayana lado. Barnawi. She Ahí is arriba y now abajo en el the first espacio. female Saudi to go to space. Ahí ayudan a Rayana. Es Peggy la que se está agarrando, no puede quedarse abajo. Flota tremendamente. Se está por salir ahí sí se With amarra el Commander ajo, si se Peggy le Whitson sale at the helm, el these arreglo astronauts are in good hands. Peggy has 665 Bueno, days ahí va a estar la already foto con lived todos in juntos. space. She's just adding No to están that los rusos total ahí, on los this rusos están mission. ayudando en algo. Ahí hay uno de los rusos, me parece. Ahí hay algunos rusos que se despertó para ir a la bienvenida, a la recepción. Ahí está, los rusos son los que están de negro. Ahí va. Ahí está el de Emiratos, especialista en comunicación. Bueno, Peggy está hablando de sus presencias y estadías ahí.
Es la que más cómoda está, ¿eh? Está totalmente cómoda. A pura sonrisa Peggy Whitson. John Schaffner, que está agarrándose de un traje espacial que debe ser muy costoso. Así que agárrate bien, John Schaffner, porque que no le pase nada al traje. Ahí le están diciendo algo, ¿eh? Sí, justamente. A ver, Peggy ya conoce de memoria la estación y va a saludar a gente. El comandante John Schaffner que flota. Eso es literalmente como estar en una pileta, ¿eh? John Schaffner, his first trip to space. Primer viaje espacial de John Schaffner. Getting some help out from Woody Hoberg, Ahí van NASA los saudíes que astronaut, los who is also invitan on a ir his para first trip otra, to a space. revisar He's quizás el been área on the rusa, space station imagino. now for 81 days. Y ahí está Woody. Again, the total number of astronauts and cosmonauts Frank on board the Rubio. International Space Station now at 11. ¿Qué es lo que están haciendo? Es cambiar la cámara. A ver, ¿qué es lo que están hablando? ¿Qué tema? ¿Cómo se corta el Three of pelo en the el espacio, astronauts no? on the Porque space están todos con el station pelo bien represent cortito. NASA, 3 represent Roscosmos, Una aspiradora de corte de pelo. 2 represent the Kingdom of Saudi Arabia, Hay que ver cómo aspirás el pelo en el espacio. 1 represents the United Arab Emirates. Sí, sí, muy internacional esta participación. Ahí está con el uniforme. Claro, es excepcional que estén con uniforme. Again, we are standing by for the start of the welcome ceremony. The crew will take some time to do some Ahí está. scene and voice Mira que son las checks and make filmas. sure that Bienvenidos a bordo, their ahí están las microphones filmas. are set up properly, Sí, sí, as sí, well esto es as muy that we have protocolar. them all in frame before going into Ahí their está con la welcome remarks. crucecita. And of course, afterward, we will wrap our coverage before they step into Le van a entregar their la work bienvenida en and un life papel. aboard the International Space Station for the next 8 days. Station Houston on 2 for Frank and PAO. Ahí está Frank. Ahí están los cosmonautas. Ahí están los rusos, ¿eh? Estos dos son los rusos. Hey Frank, just wanted to tag up with you on the PAO event. We're thinking about doing a scene and voice in Ya about que han ido a 7 dormir minutes los from rusos, now. Will that work for you? Muy simpático todo. That'll be perfect. We will call you back in about, and we can even do 5 minutes if you guys want, but we'll call you back in 7 minutes. Bueno. Copy that. We prefer closer to Uy, 7 perdí la minutes. as we cámara, nadie have me a dijo nada, handover in che. about 5 minutes from now. A ver qué pasa con mi cámara que no quiere activarse. As you heard the Capcom relay to NASA astronaut Frank Rubio, we are expecting a handover. Bien, están haciendo todo el recorrido, la bienvenida, mostrando la estación espacial. Igual ya la conocen. We're expecting Seguramente that short por handover in just a few minutes. We want to make sure that we have great audio and memoria. video from our visiting los astronauts. simuladores. So we are holding for that short handover, and then we will start the welcome ceremony. Yo estaba pensando, las uñas de Again, los pies, through todo a este. wreck this morning at Uy, este sí está pasando. 8:12 a.m. Central Time, the Dragon Hatch opening at Ahí está 10 el a.m. saudí y el Central de Time, Emiratos and Árabes. then crew members floating aboard just moments ago. Claro que ellos, imagino Ali los dos Al-Qarni estarán looks like he hablando en already has árabe, the ¿no? hang of things on his first flight to space. O estarán hablando en inglés. No tenemos sonido original. Ahí está Rayana, que es la que se la ve como más insegura todavía. Ahí estaba diciendo, uy, son los trajes. The AXIOM crew has trained for months in Ella preparation flota, for this literalmente mission. flota. Ahí están los dos saudí y los dos cosmonautas. Saludan a la cámara. Todavía no tiene como la experiencia de saber cómo adaptarse a flotar en el espacio, ¿no? Está cuidando cómo se ve el traje. Ella. La primera The mujer AXIOM crew has saudí been en el training for espacio. months in preparation Preocupada for también de this que tenga mission bien here at Johnson el Space Center as well as at hijab. SpaceX. Working with teams on the research that they will be conducting as well as learning space station systems. Bueno, mucha simpatía, mucha alegría.
el piloto saudí que se agarra todo lo que puede. Una experiencia única, misión privada entonces. ¿Qué está haciendo el de Emiratos? A ver, voy a pasar un poquito, capaz que pierdo la cámara de vuelta. Ahí le están dando algo para tomar. Van a celebrar algo. ¡Ah! Es algo para comer. Es algo para comer. Unas galletitas o algo. ¿Qué les dieron? ¿Le gustó? ¿No le gustó? Sí, sí. Está convidando con algo, ¿eh? El ruso a ver si dice ¿quiero o no quiero? ¿Qué es eso? Tiene que tirar la basura. ¿Dónde pone la basura? A ver. Se va a guardar la basura en el bolsillo. 3 countries represented here. We've got Tan Al Nayati of UAE, 2 Roscosmos cosmonauts, as well as our 2 cosmonautas rusos, 2 de Arabia Saudita, Arabia Saudita y 1 de Emiratos Árabes. Esto es algo totalmente... Eso es único, ¿no? 5 personas en la estación espacial y ningún estadounidense en la toma, ¿eh? Se acaba de pegar un golpe con la cámara uno de los cosmonautas rusos. Esto es muy simpático. ¿En qué idioma estarán hablando? Imagino que en inglés todavía, ¿no? Porque... Qué divertido. Entre Woody y Barnawi and Al-Qarni's heads, you can see the 2 árabe. EMUs, extravehicular mobility units, used by USOS astronauts on spacewalks. Bueno, vemos ahí sí los trajes. Those have been moved from the airlock to allow a little more space for the AXIOM crew during this flight. Of course, we do have 11 crew members on board now, so we have to make some room for sleep spaces. Bueno, no vimos exactamente el acoplamiento en su momento. La musiquita dice. La musiquita de fondo que pasamos, ese. Lo de Woody se voló por delgado. Hay que vestirlo de vaquero. And again, we are standing by, anticipating a satellite handover here momentarily. Me gustaría escucharlos a ellos. ¿Qué dirán? No, el audio que tenemos es ese. No hay otro audio. Opa, qué linda estaba esa imagen. And there it is, as expected. That handover from our ¿Qué les satellites. preguntarán a los We'll do recién those same llegados? voice checks when we come back to Pregunta make sure María that we Silvina. have a picture-perfect view of the crew Si members. tenían el ticket, le pregunta before Juan they give Calderón. us Dice. some welcome remarks. Pantalones que This tienen view from para... International Sí, Space sí, Control está here re lindo in esos Houston, pantalones. Texas. Teams continue to monitor the arrival of our 4 new visitors, as well as all of the systems aboard the International Space Station and the astronauts and cosmonauts that live there. Como chocolates eran, sí, sí. Dice María Silvina que parecían chocolates. Bueno, gente, ahí estamos. Ahora sí, toda la bienvenida, la recorrida. No sé para qué hora está prevista la conferencia de bienvenida, si nos da el tiempo para poder emitirlo, pero ya por lo menos hemos visto el ingreso. Vemos alguna imagen previa del acoplamiento, pero después el acoplamiento no se vio porque fue durante un cambio de satélite, imagino yo. Just over 2 hours now since the AX2 crew arrived to the zenith or space-facing port on the Harmony module, also known as Noon 2. That docking coming at 8:12 a.m. Central Time. Hatch opening about 26 minutes ago, 10 a.m. Central Time. Están de vuelta por llegar, miren, 1 hora y media llevamos ya. Están de vuelta llegando. So we should regain lo que ven that, en video and líneas audio communication amarillas with the es space station la momentarily. órbita anterior y la órbita posterior. Así que van de vuelta a las siguientes órbitas, van a pasar por, miren, una por Perú si no me equivoco, y la siguiente va a pasar por Colombia casi, ¿no? Eso era, pero si me voy a trabajar, dice María Silvina. Carlos Mauricio Parga dice, excelente transmisión, mil gracias, hermano. Ahí están, llegando nuevamente de América del Sur. Qué curioso que en América del Sur no tengan imagen satelital.
Okay, sounds good. And let us know if that scene works for you, and then I can do the countdown whenever you're ready. Vamos a ver si puedo. Ahí está todo preparado para la conferencia. Espera que lo voy a. Crew members begin to move into their locations for the welcome ceremony. Obviously, we have regained communications through the tracking data and replay satellite systems. Pasaje de unos segundos que se van perdiendo. Están para la conferencia. Yo más allá de lo protocolar, querían más que nada tener este momento. Estaban todos juntos, a ver si están los 11. ¿Entran los 11 en cámara? ¿Dónde ponen las cámaras todos? Quiero llegar hasta esta imagen y después ya ir cerrando un poco la transmisión, porque todo lo demás protocolar simplemente son discursos ya preparados. Bueno, ahí tienen. A ver. Que no toquen los trajes. Que no toquen los trajes. Cosmonautas rusos abajo. Ahí está Buddy. Ahí va a estar el otro cosmonauta, el tercer cosmonauta ruso. Frank Rubio, que fue con ese encargado del micrófono. Está hablando pero no se escucha ahí. Soyuz MS-23 to return home later this year, as well as the crew that arrived on Crew 6. Está hablando and Frank now Rubio, the pero no se AX2 escucha. crew. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Están todos, todos. Ninguno durmiendo, por fin. Houston on 2, good scene check. We didn't hear audio on the handheld mic. Can you check the switch position? Ahí está el cosmonauta. La cooperación internacional, Bueno, a ver si actualizó la NASA quiénes están en la estación espacial. Me encantaría que a ver si lo hacen en tiempo real. Déjenme ver. Mientras se preparan para las declaraciones. Frank Rubio. A ver si actualizaron que están los 11. Y con eso ya esta imagen yo creo que estaría ideal para ir medio cerrando la transmisión. Miren, ahora sí hay una actualización de la estación espacial. Les voy a mostrar primero que nada. Ahí está la actualización. Les muestro rapidito. ¿Cuántos vehículos hay? Está la AXIOM 2, la Dragon, la Crew 6, la Dragon, la Progress 83 y la Soyuz MS-23. Hay 4 naves acopladas en este momento a la estación espacial. Ahí está cada una cuando llegó y cuándo se va a cambiar. Todas las relocalizaciones que van a tener cada una. Expedición 69, Expedición 68... Todos los movimientos que hubo y habrá en la estación espacial. Bueno, le pregunta si están listos para el evento. Houston, this is Station. We are ready for the event. Estamos listos para el evento, dice Frank Rubio. Empieza la ceremonia, dice. Houston and SpaceX. Congratulations on a beautiful launch and a beautiful docking. It is great to have new friends up here. And so on behalf of Expedition 69, it's an honor to welcome our new crewmates. I'll pass it off to the ISS commander, Sergei Prokopiev. Bien, va el cosmonauta. Welcome on board, dear friends. Bienvenidos a bordo, amigos. Very nice cosmonauta ruso. To see you here. Expedition 69, so glad to hear. Have you here with us on space station, and we looked forward to your arrival here at least 1 month, and watched yesterday your amazing launch, and this is outstandable returning first stage of Falcon 9 on the launch pad. It's so great. Cómo volvió por primera vez el Falcon 9 a tierra. With successful launch and your docking. Muy contentos con el lanzamiento. For me, this is a very great honor to work next with Peggy Wilson,
será trabajar con ustedes en forma conjunta, le dice a Peggy Whitson. And decorated astronaut in the U.S. Astronaut Corps. And congratulations, you astronauts, Rihanna, John. Bueno, Ali, felicita a los que son debutantes, a Rihanna, a John, we have now 11 person on the space station, and elevando la cantidad de personas que han estado por primera vez en la estación espacial. Space Commission, and I'm sure you will have a great achievement in the future in your space felicita a Arabia Saudita por sumarse aboard a estos emprendimientos. Thank you so much, Sergey. Agradece Peggy Whitson. Yeah, you left it on. Thank you so much. We really are excited to be here. Están muy it was a great contentos de launch, estar a ahí. great ride. We had a lot of fun on the way up. Mucha we're really alegría excited to get a lot of work done up en here. todo But it's great for me to come back proceso para personally. It llegar. does feel Para mí es like home. hermoso volver aquí. You might need some help though for a while. I could help you with some of these things. Podría ayudarlos aquí, a varios aquí, porque he sido la mujer que ha estado más tiempo en la estación. It means so much to me, and I think it actually brings people together just by being here. So I wanted you to meet my crew. So I want each Ella cree que es la vez que estuvo con más gente, ¿no? Their objectives and why they're here, and maybe a little bit about the ride. Bueno, va a saludar a John. Hi, I'm John Schaffner. You know, Se presenta John Schaffner. It's an honor to be here and make new friends in space. The first time I've done that for sure. So, I've been dreaming or working toward this since I was 8 in a young astronauts club. You know, watching Gemini pilots do their things. A él we had cardboard dice que desde boxes joven le gustaba todo el tema astronáutico. You think having that much time to prepare, I'd have some better words than this, but you know, it's dice que como es el más viejo, ha tenido mucho tiempo para prepararse. New crew, Ollie and Ray, and of course with Peggy Whitson, the awesome Peggy Whitson. And to join Expedition 69 is a fabulous thing for me, for anyone to be able to do. I'm honored. I'd like to thank NASA for creating the opportunity and opening the doors for private and commercial space exploration, and also the ingenuity of SpaceX and AXIOM and to develop the next level of space platforms and space access for everyone. I want to say thanks to my lovely wife for those magic words one day. She looked on the news and said, "Look, you can finally go to space." Bueno, finalmente estamos aquí en espacio. She was right. Thank you for that, Janine. Otherwise, we look forward to some great work for STEM education outreach and some amazing science that we have going on up here, and I hope you guys will follow us. Thank you very much. Muchas gracias. Y le pasa ahí. Thank you, John. This is Ali Al-Karni. If you just allow me to start speaking in Arabic first. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وشكرا هذه الكلمتين اللي تصف شعوري هذه اللحظة الحمد لله بتيسيره وفضله وصلنا إلى محطة الفضاء الدولية شكرا لحكامنا بقيادتهم وحكمتهم ونظرتهم في المستقبل وتطور البشرية شكرا لاهتمامهم بمجال الفضاء شكرا لأسرتي على الدعم اللامحدود اللي حظيت منهم شكرا لزوجتي وأهلي جميعا شكرا لهيئة السعودية للفضاء بتحقيق هذا الحلم للناس وقريبا إن شاء الله سينضمون على هذه الفرصة كانت تجربة الإقلاع تجربة تاريخية تجربة سوف تخلد في ذاكرتي إلى الأبد وذاكرة اللي معي صراحة كان طاقم رحلة مميز جدا وإحنا هنا الآن من أجل القيام بالتجارب العلمية اللي فيها نفع إن شاء الله بشرية ونعود بنتائج جميلة إن شاء الله. Thank you everybody for the great welcome. It is such an honor and a privilege to be here and meet all of you, as John said, making space friends. So I'm really excited to work alongside with you, all of you, and eager to just share your expertise with me and learn from you. Thank you to our King and his Crown Prince for their support and trust in us. Thank you to the Saudi people because this mission is not just for me and Rihanna. This mission is all Saudi people with ambition and dreams and also you can
dream big because in our country, with the support we have, you will be able to reach it. Thank you, everybody. Desarrollar su sistema espacial. Bueno, Rayana. Hello, everyone. So this is Rayana Barnawi. Also, if you allow me, I'll start in Arabic first. تحية طيبة من الفضاء الخارجي. الحمد لله بفضل الله وصلنا لهذه المرحلة. نحن الآن يعني نعيش حلم ما كنا نتخيل انه هو ممكن يصير حقيقة. الحمد لله بدعم من الحكومة، بدعم من قيادتنا، بدعم من أسرنا، بدعم من الجميع. هذه الرحلة ما تمثلني أنا لوحدي ولا تمثل بس طموحي، بالعكس هي تمثل كل الوطن العربي، تمثل كل السعوديين. الحمد لله أنه إحنا جاتنا هذه الفرصة أنه إحنا فقط نقدر نوصل الآن لمحطة الفضاء الدولية، لكن بعد كده عندنا أكيد طموحات أكبر وأكبر، منها القمر، منها المريخ. لازم نستكشف الفضاء، هذه هي فرصتنا. زي ما تشوفوا دحين جنسيات كثيرة متجمعة في مكان واحد، فالفضاء هو اللي يجمع كل هذه الجنسيات المختلفة بأفكارهم واستكشافاتهم معلوماتهم. فالحمد لله ان احنا وصلنا هذه المرحلة مع هذا الفريق الجميل. وصلنا الحمد لله بعد تدريب تقريبا 10 شهور. فهذا التدريب قابلنا رواد فضاء سابقين، قابلنا بيجي ويتسون، قابلنا مدربين دربوا رواد آخرين في ناسا وفي جاكسا وفي إيسا. وفي نفس الوقت التدريب اللي جهزوه AXIOM واللي جهزوه SpaceX. Bueno, ahí saludó AXIOM. Lo único que entendí es gobierno y de AXIOM. ما قدرت توقف لأني حسيت إنه أحدثكم كلكم معايا هنا. فالحمد لله على التمام والكمال. الحمد لله على وجود قائدنا ذو الرؤية الطموحة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان. الحمد لله على وجوده، والحمد لله على أنه قدرنا نحقق هذا الحلم، وهذه أول خطوة. ونستنى بعد كده بإذن الله أشخاص كثير يكونوا موجودين هنا من العالم العربي أجمع. Bien, terminó en árabe. So, greetings from outer space. Saludos I'm here del espacio. Not only aquí. representing myself, but representing the hopes and dreams of everyone back home, everyone in the region. We are here gathering with different cultures and this international collaboration. This shows how space brings everyone together. It brings even different backgrounds. Some of us are doctors, some of us are researchers, engineers, and so on. I'm very happy to be here representing the dreams and hopes of everyone back home. And at the same time, I'm very glad that I've received extensive training from trainers who have trained previous astronauts, like NASA, JAXA, ESA, and SpaceX and AXIOM. I'm very happy to be here. And thank you all for listening. Thank you for letting me share my feelings, and I'm going to live this experience to the max. Está muy emocionante. Dice Great. Well, we all are excited for all of the new astronauts here, and we have something special. Ray, would you hold this while I pin John? Y ahí va Peggy. Give him his ¿Le va a dar algo a John? Le va a dar el distintivo de astronauta. John is the 598th astronaut. Bien. Está diciendo qué número de astronauta es. No escuché cuál número de astronauta es. Peggy Whitson poniéndole el pin. Ahí le pasa el micrófono a Rubio y al de Árabes Unidos, Emiratos Árabes Unidos. No se escuchó ahora, ¿eh? ¿Está hablando o no? No se escucha. Perdimos contacto con el micrófono. Mic is off. Mic is off. Ahí. No. So Ollie is the 599th astronaut. And our little Ray is 600. Bueno. Y ahí viene Rayana.
Ahí están, es el papelito con la bienvenida, un papelito con la bienvenida, por Dios. Es como el diploma de astronauta en la Estación Espacial Internacional. I'm going to stick myself more than anything. Okay, here we go. Bien. All right. So, thanks to inviting all of us up here and welcoming 3 new astronauts. Bueno, bienvenidos a los 3 nuevos astronautas entonces en la Estación Espacial. Está llorando Ryan, muy emocionada. Ahí están los 4 diplomas de los astronautas. Okay, and that concludes the ceremony. Thank you guys so much. Again, it really feels like the International Space Station up here. This is going to be an awesome week. We're all excited. Es hermoso estar aquí, será hermoso compartir. Y bueno, y saludan todos, Creo que ahí la que comanda todo es Peggy, Station, this is Houston ACR. Bueno. Thank you. That concludes our event. Aquí concluye el evento entonces. Thank you to all participants. Station, we are now resuming operational communications. Ahí está el área de comunicación. Genial, se va cerrando. Y bueno, gente, con esto también vamos cerrando nosotros la emisión de hoy. Ha sido un placer estar. Sí, yo traduzco terrible, Eric. Pero pasa que también a la misma vez escucho música de fondo. Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, muchas gracias a Eric, a María Silvina, a Carlos Mauricio, a Juan Calderón, a tanta gente que estuvo por acá, Rocío Ortiz, estuvo también Rosa Sierra, estuvo Alexander G, estuvo Gabriela Orellana, estuvieron Nata Ochoa, Gabriela Orellana, decíamos, mucha gente que algunas son grandes amigos de tanto tiempo de transmisiones y otros nuevos. Ahí está justamente la encargada de comunicaciones de la NASA y está comentando, bueno, ya está la AXIOM 2, son 11 entonces en el espacio, 11 personas conviviendo en la Estación Espacial Internacional por 8 días. Bueno, bajamos un poquitito el volumen ya, hago la despedida yo. Déjame ver que estoy saliendo en pantalla o no. Ahí estamos. Sí, he perdido vuelta a pantalla. Ha sido un... Ahí estamos. Bueno, voy agarrando un poquito de la pantalla. Mientras vemos la encargada de comunicaciones de la NASA, salir y terminar. A todos los que estuvieron hasta aquí, muchas gracias. Ha sido un placer. Como siempre, los invito a suscribirse, a activar la campanita, a que nos podamos comunicar próximamente y esperemos que hacerlo más seguido aquí en el canal en Asista el Universo. A todos ustedes, muchísimas gracias y nos vemos próximamente con alguna otra transmisión especial. Nos vemos pronto. Chau, chau.